Hoy es un placer estar aquí en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y además tengo el placer de poder, por fin, verme con Javier Sancho del parque. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, pues nada, encantados de tenerte aquí, ¿no? El podcast, porque al final también somos ahí unos oyentes de todo lo que hay y además se lo recomendamos siempre a nuestros emprendedores y emprendedoras. Qué bueno, me consta que es así. Oye, y llevamos tiempo queriendo hacer esto, Sí, por sí. fin lo podemos hacer y además en un ambiente fenomenal. Tenéis aquí un equipo brutal, Paco, Julia, y qué profesional todo, ¿eh? Estoy encantado. Las instalaciones de la radio de la UMH, que claro, tenemos aquí periodismo y audiovisual y aquí está todo a tope. Me siento un pro, me siento un pro. Hoy vamos a compartir mesa con dos colegas del parque, con David Martínez de Valux Medical y también con Luis Chimeno de Oscilum. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Pues anda un placer estar aquí con vosotros ¿Sí? esta mañana. ¿Es la primera vez que estáis así en un podcast o qué? Yo sí. ¿Sí? No es la primera vez que escucho uno, he escuchado varios de bioemprendedores, pero bueno. Sí, hablando sí. Qué bueno. ¿Y tú, Luis? No la primera vez, hemos participado en varios ¿sí? no sé si tanto como podcast como tal, pero bueno, programas de radio, etcétera. Es decir, no somos nuevos en este ambiente realmente, Bueno. Pero bueno, también muy, muy contentos. ¿Pero con el proyecto Oscilum? Sí, casi qué siempre con Oscilum, Qué bueno. sí. Oye, qué bien. Además, yo me siento privilegiado porque con este parque hacemos muchísimas cosas. No tenemos ningún acuerdo de ningún tipo, pero ya han pasado por bioemprendedores, muchos emprendedores que han venido por aquí, ¿no? Hemos tenido a Vizorex, hemos tenido a Próspera Biotech, hemos tenido al grandísimo Antonio Ferrer, con quien ayer tuve el privilegio de poder cenar y le mando un fuerte abrazo. Hemos tenido también a Hawk, que me encantó este episodio de Hawk, y a Artex. Y todo esto sale de aquí. Sí, sí. Javier, pero explícanos un poquito, muy rápidamente, vamos a hablar sobre todo de las compañías, el protagonismo hoy son ellos, pero explícanos rápidamente el parque y lo que hacéis en la universidad. Mira, pues rápidamente, la UMH es la segunda universidad más joven de España. Además por meses, porque ¿sí? Sí. La más joven es la de Cartagena, la Politécnica de Cartagena, y esta es la segunda. Pero ¿qué pasa? Que nació también con un gen emprendedor, ¿no? Entonces, eso pues se ha notado mucho, ¿no? Se ha notado tanto que cuando se creó también el parque científico, pues tiene la encomienda de gestión de todo lo que es el apoyo a este emprendimiento tecnológico o innovador que sale tanto de los estudiantes como de los grupos de investigación para la creación de spin-off, como también de gente de fuera, pero que está haciendo proyectos de este tipo aquí en la región, ¿no? Se vio hace 15, 20 años que también había un gap, que había mucha sensibilización, estaba empezando todo el tema y tal, pero que realmente no había un acompañamiento real a la puesta en marcha de este tipo de empresas, sobre todo las spin-off, ¿no? Porque ya sabemos que hace también muchos años no estaba ni la normativa para que pudiesen los investigadores participar en las spin-off, ¿no? Entonces, bueno, pues se puso en marcha. Fuimos también de las primeras universidades en tener esta normativa, pero aplicada para que se pusiese en marcha y no hubiese fricción a la hora de crear jurídicamente una spin-off con el tema de incompatibilidades, etcétera y tal. Y a partir de ahí también, pues, intentar que fuese todo el proceso de creación, desde la parte jurídica de transferencia de conocimiento como la parte de desarrollo de negocio, pues lo mejor posible. Es así que sí que hemos sido muchos años, y yo creo que también seguimos siéndolo, la universidad más productiva en creación de spin-off. Somos pequeñitos, pero por cada 100 investigadores sí que muchos años a nivel nacional, ¿eh? Que una cosa ya te digo que es que se creen y otras después que vayan bien y que sean rentables y tal. Pero bueno, vamos teniendo, pues evidentemente, ejemplos, mucho en health, en salud, pero también en otros sectores, ¿no? Porque esta universidad no es tampoco... tiene un peso específico muy grande también en biotecnología, pero también en ingenierías y en otras áreas. Muy bien. ¿Y cuántas compañías hay ahora mismo? Pues mira, participadas por la universidad estamos en torno a 100, que yo creo que estén ahora mismo activas, pues estamos hablando a lo mejor del 70%. Sí, no está nada mal esto, ¿eh? Sí, menudo y dato. que hayamos en nuestros programas de incubación ayudado a crear, yo creo que estamos ya por encima de las 200. No tenemos bajo el radar algunas que no están participadas, evidentemente, pero las que tenemos contacto, etcétera, estamos ya cerca de
De 200, ¿eh? Pues ya ves que Sí, si tenemos episodios por delante Sí, todavía sí, que sí. grabar. Bueno, oye, pues empezamos contigo, David. Muy bien. Cuéntanos muy rápidamente, ¿qué es Valux Medical? Bueno, Valus Medical es una startup que tiene como finalidad llevar al mercado Intara. Intara es un dispositivo que será el primer dispositivo automatizado de inflado para angioplastias. Ajá. Angioplastias, ¿qué es? Angioplastias es un procedimiento muy común para tratar vasos crónicamente estrechados u ocluidos. Ujú. Vasos crónicamente estrechados o ocluidos. Danos un poquito más de detalle para el que no... Sí, esté tan habituado. la aterosclerosis, que es la perfecto. primera causa de mortalidad en el mundo desarrollado, pues en lo que se traduce es en ese estrechamiento progresivo a lo largo que ocurre a lo largo de años en las arterias. Esto da problemas de perfusión, de riego en el tejido miocárdico, en el sistema nervioso central, pero también a nivel periférico. Yo soy angiólogo y cirujano vascular. Ujú. Mi campo es el sistema arterial periférico y, bueno, pues cuando hay una aterosclerosis desarrollada en el sistema arterial periférico, pues hay problemas para caminar, incluso puede haber problemas de viabilidad de la extremidad, de pérdida de riesgo de pérdida de la extremidad. Ujú. Entonces se tratan con angioplastia como el procedimiento más comúnmente usado en la actualidad y que es un procedimiento mínimamente invasivo. Ok. ¿Y en qué consiste la angioplastia exactamente? Pues se hace un acceso percutáneo, se pincha en una femoral, en una humeral, una arteria que nos permita navegar por dentro del sistema arterial mediante unas guías y controlado todo por radiología, Ok. control radiológico. Se llega hasta la zona enferma, estrechada o ocluida y se atraviesa con esa guía que nos sirve de raíl para llevar hasta allí un balón. Un Ok. balón que se infla hasta conseguir un resultado, una ganancia de luz que decimos, Ujú. lo suficiente como para que pues pueda mejorar el cuadro. Bueno, puede volver a haber un flujo sanguíneo. Sí, suficiente. Ah, muy bien. Y estás haciendo un inflado, pero esto ya debe existir. Existe, mira, el inflado se hace en la actualidad con un sistema... Esto es maravilloso. No lo habíamos preparado. Esto te lo has traído, lo habías preparado tú, pero Lo vamos, he no me lo preparado. habías dicho hasta ahora. No te lo he dicho, ¿no? Aquí Muy bien. está. Muy El bien. inflado se hace con este sistema. Es un sistema, como veis, manual, rudimentario. Tiene un manómetro, sí, para controlar la presión. Estamos hablando de que aquí se utilizan presiones de 6, mínimo 6 atmósferas, 10, 12 atmósferas. Sí. Recordad que las ruedas de nuestros coches las llenamos con 2 atmósferas. Hostia. O sea que estas son las presiones tan elevadas que se necesitan para poder tratar un vaso correctamente. Wow. Y esto es un sistema puramente manual. Es decir, tiene 2 modalidades de jeringa para llenar de fluido con contraste y un sistema de rosca para ir alcanzando la presión que se necesita. ¿Vale? Y esto es todo manual, manejado por él. Para que yo lo entienda, por aquí conectas. Por ahí se conecta al balón, Al un balón que mide 80 a 150 centímetros, está alojado en el sitio. Nosotros estamos controlando lo que hacemos mediante una imagen, en una pantalla, y nosotros pues vamos inflando hasta, en este manómetro, ver las atmósferas, ver la presión que nos dice la casa, el fabricante del balón, que hay que alcanzar para que alcance el diámetro que nos promete ese balón, 6 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros. ¿Y lo dejáis ahí puesto para siempre? No. Esto no es un implantable, no es un stent, Vale. Podemos hablar de eso luego. Se infla durante 2-3 minutos, Okay. Y luego se desinfla y se comprueba el resultado con una inyección de contraste, viendo el mapa de carreteras. Donde antes veíamos un estrechamiento, una obstrucción, ahora vemos una ganancia de luz y un flujo. O sea, pero durante esos 2-3 minutos aplicando una presión, una alta presión, como estás comentando tú ahora, ya la luz se mantiene. La luz de esa... Ahí está Intara, ahí está Valus Medical, no siempre. Claro, hay de un 30 a un 35% de fracasos de estas angioplastias dentro del primer año, después del procedimiento. ¿Eso que conlleva? Pues reintervenciones, lógicamente, tener que volverlo a hacer, pero a veces con un resultado malo, con la pérdida de la extremidad, con una amputación mayor de la extremidad. ¿De acuerdo? ¿Y vosotros venís a solucionar esto? Claro, nosotros pensamos que que esos resultados redundan en una maniobra que sujeta a error humano y a variabilidad, que es el inflado por parte del cirujano vascular, del radiólogo intervencionista, del hemodinamista de ese balón. Con Intara lo que pretendemos es darle precisión y seguridad mediante la automatización. Es un dispositivo con un motor, con una programación, con un feedback en un loop cerrado que es capaz de
de reaccionar a las oscilaciones para que 6 atmósferas no sean 6,2 o no sean 5,8 y se regula durante esos 3 minutos, mantener la presión, lo cual sí que se ha demostrado en los estudios científicos que los estudios científicos que se han podido hacer, no con Intara, porque Intara, como he dicho, es el primer dispositivo de esta clase, pues más o menos vigilando con la información que se tiene ahora. Se ha podido demostrar que esa precisión y esa seguridad es importante. Okay. Luego volvemos porque me interesa muchísimo lo que has dicho y menudo campo te has metido en un medical device clase 3, o sea que está bien, luego volvemos a eso. Sí. Vamos contigo, Luis, cuéntanos brevemente qué es Oscilum. Sí, pues bueno, Oscilum es una empresa que básicamente el objetivo que tiene es, a través de la biotecnología, desarrollar soluciones que principalmente son de envasado tanto activo como inteligente, que aplicamos a diferentes industrias, como puede ser la agroalimentaria, la cosmética y la farmacéutica, y el objetivo básicamente de estas tecnologías es darle funcionalidad al envase en sí. Tenemos capacidades, pues yo qué sé, pues a lo mejor estamos hablando de capacidades antimicrobianas, capacidades de regulación de humedad, o en la parte de monitorización de actividad microbiana de los alimentos, lo que ya hablábamos antes de esa fecha de caducidad. Bueno, es un complemento un poco más allá para ver cuando un producto, por ejemplo, pues ya no está en buen estado para consumirse, o incluso, algo que es interesante para la industria, ver si hay algún tipo de problema durante no solamente en la cadena de producción, sino en la cadena de suministro, ¿no? Que le pueda alertar de que el producto pues pueda estar afectado, etcétera. Entonces, el objetivo principal un poco es, pues eso, dar esa información para que tanto la industria como el consumidor pueda decidir, oye, este producto ya no me lo puedo consumir, no lo puedo consumir, o este producto tiene un problema, lo tengo que retirar para no generar algún tipo de alerta de seguridad alimentaria. Qué bueno, envasado inteligente, etiquetado inteligente, que me ha parecido chulo, pero la primera pregunta que me sale rápidamente a la cabeza es ¿por qué tenemos que tener envasado inteligente? ¿Por qué no basta con que, por seguir con el caso de uso que nos has explicado, no basta con poner una fecha de caducidad, una fecha de consumo preferente, como hacemos hasta ahora, sí, y hay que esto sofisticarlo? ¿Dónde está el pain? Bueno, aquí la ventaja está en que nosotros tenemos una fecha, pero no sabemos en cada punto qué es lo que está pasando en el producto. Y pasan muchas cosas, porque desde que sale desde fábrica hasta que llega al consumidor, pues ha podido ocurrir muchísimos puntos que ya no sabemos cómo está. Entonces tenemos un punto de referencia, que es la fecha de consumo preferente, no sería más bien de caducidad, pero ya no sabemos qué es lo que está pasando. Aquí la ventaja que aportamos nosotros con este etiquetado inteligente, que no he mencionado anteriormente, pero básicamente alerta a través de cambios de color, que es lo que está pasando en el producto, es tener de una forma visual y rápida y sobre todo instantánea prácticamente, es saber qué es lo que está pasando en el producto. Y otra cosa también muy importante, que es por qué es diferente a la fecha de caducidad en este punto, y es que al final es un complemento para cuando ya abres el producto, porque ahí ya la fecha de caducidad ya no te sirve para nada. Una vez abierto el producto, ya han cambiado todos los ambientes, ya ha cambiado tanto la temperatura, la atmósfera protectora que tenía ya se ha perdido por completo, con lo cual ya no es una referencia, y te va indicando qué es lo que va ocurriendo a partir de ese momento. Me vas a ayudar muchísimo, porque yo soy, no sé si tú, Javier, pero yo soy de estos que se compra hummus en el Mercadona cada 2x3, tengo una afición con el hummus, y claro, hay una fecha de consumo preferente, pero una vez abierto, no sé ahora lo que dice, pero te lo tienes que consumir en 24, en 48 horas, en 3 días, no tengo ni idea. Y, oye, estoy mucho de viaje y nunca sé si me lo puedo consumir o no. Al final, ¿sabes qué acabo haciendo? Me lo acabo comiendo. Sí, y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. No sé, a veces sí que pasarán cosas, pero... Sí, bueno, al final también eso también es un factor a tener en cuenta, ¿no? O sea, fecha de consumo preferente no es lo mismo que fecha de caducidad. Consumo preferente lo que te indica es que una vez abierto 24 horas, cuando te lo consumas, ya no te aseguran que tengan las mismas cualidades, sobre todo organolépticamente. Sí. Caducidad sí que es algo más relacionado con la seguridad alimentaria. Claro, entonces también eso es bastante confusión, sobre todo al consumidor, que muchas veces piensa, vale, 24 horas lo tiro porque no me fío, pero claro, es la diferencia entre preferente y caducidad. Buen punto buen punto. Ok, vuelvo contigo, con Valux. Okay, David, hablabas de que, a diferencia de lo que hay en el mercado, como ¿cómo le llamamos a este producto? Le llamamos manómetro. Manómetro es la parte que controla, perfecto. Pero bueno, le podemos decir insuflador. Bueno, el manómetro insuflador de la compañía Boston Scientific. Le mando un fuerte abrazo a esta gente de Boston Scientific, que siempre están en todos lados. A diferencia de este manómetro de Boston, vosotros lo podéis automatizar. Hay otros de otras marcas, hay muchos. Hay muchos más. Pero vosotros podéis automatizar.
Sí. Pero me sorprende que esto, cuando decías automatizar, hablabas de motor, hablabas de sensor y demás, me sorprende que no haya manómetros en el mercado hoy en día para angioplastias que estén ya automatizados. Bien, una vez que yo me hice la pregunta de si la automatización podría obtener mejores resultados, la pregunta inmediata a continuación es esta que tú dices, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo es que nadie lo ha hecho esto? Nadie lo ha hecho. Entonces yo me fui a ver pues dónde consultamos los médicos, en PubMed, en Medline, en las publicaciones científicas, a ver si alguien se había interesado por esto, y efectivamente ahí sí que había estudios, ¿Vale? que habían hecho comparaciones incluso con pacientes reales, concretamente en coronarias, comparando lo que es el inflado manual con un sistema rudimentario que ellos hicieron, pues enchufando un laptop, un portátil, a un motor, metiendo esto dentro de ese motor para que el motor lo controlara en lugar de ellos, y obteniendo unas métricas, unos resultados. Y valoraron pues cómo había ido, y encontraron mejores resultados anatómicos y clínicos con, además, significado estadístico. ¿Por qué? ¿Qué problemas hubo para que eso no? Esto estamos hablando de los años 2000 okay, hasta 2009. ¿Por qué esto no se desarrolló entonces, no? Ellos comentaron que había dos problemas. Primero, que no era posible compactarlo en un sistema que fuera exitoso comercialmente, que fuera vendible, un sistema ergonómico que pudiera ser comercial. Es decir, ellos podían hacer ese invento rudimentario conectando un portátil genérico al motor, pero eso no era vendible. No. El otro inconveniente que comentaban era el tema de las variables ocultas. Es decir, si tienes que programar cómo inflarlo, ¿qué variables manejas? Puedes manejar tiempo, lo que se puede manejar es tiempo y presión, pero no le puedes decir al aparato cómo comportarse si ocurren ciertas cosas, oscilaciones, es decir, que de repente cae la presión, que de repente se encuentra con una resistencia mayor de la esperada, que la curva, que el ascenso de la curva de la presión en función del volumen no es la esperada, sino es otra cosa. Variables ocultas, en definitiva, con eso lo decimos todo. No las conocemos, a día de hoy no las conocemos. Bien, el primer inconveniente, el de construir un sistema compacto, lo hemos conseguido con Intara. Este es el hito fundacional, uno de ellos, el hito fundacional de Valus Medical. Primero del mundo. El primero del mundo. Qué bien. Qué bien suena esto. Sí. Lo dices así. Con los datos que tenemos, sí. Muy bien. Y bueno, estuve bastante tiempo buscando si algún fabricante de estos tenía, lógicamente también lo tenía, pero no lo conocía yo, no existía. Pues ese fue el primer hito fundacional, un TRL3, que era capaz de demostrarnos que sí se puede hacer un sistema compacto, que fuera comercial y la funcionalidad, es decir, que mantenía la presión durante el tiempo que se le programaba y de forma precisa, como un ser humano no es capaz de hacer. Qué bueno. ¿Vale? Y después el inconveniente tecnológico de las variables ocultas, pues tenemos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, un algoritmo de máquina, como sabemos, es capaz de destacar todos aquellos datos que son pues relevantes para un resultado definido. Todo eso es lo que hay que trabajar, lo que habrá que trabajar una vez que obtengamos datos de los primeros tratamientos, que pueden ser los primeros 10.000 tratamientos, a lo mejor, antes de poder tener significancia estadística, ¿no? O sea, de momento no hay IA, es algo que tú pretendes incorporar más adelante, pero de momento no hay IA en el prototipo. Digo prototipo porque entiendo que el producto todavía no es comercial, estás en fase de desarrollo. Estamos en fase de conseguir un MVP, de tener un MVP, estamos todavía a lo mejor a 9-12 meses de tener un MVP 0, o sea, un primer dispositivo. Vale. Ahora lo que tenemos es este TRL3 que nos sirve como prueba de concepto, vale. como prototipo funcional inicial. Y bueno, pues una vez que salgamos al mercado no tendremos datos de inteligencia artificial hasta que haya todos esos resultados. Claro. Nosotros lo que esperamos es que ya saliendo al mercado con un sistema automatizado, preciso, programable, ya haya una propuesta de valor muchísimo, con una gran diferencia, muchísimo mejor que lo que hay ahora, ¿no? Eso es lo que nosotros esperamos, y ya con los resultados que vengan de esos tratamientos iniciales, pues se entrenará un algoritmo de máquina para que al final, simplemente conectando Intara el dispositivo a ese balón, sin que nosotros programemos, reconociendo el balón y en tiempo real,
con el feedback se corrija y sea capaz de administrar el tratamiento más correcto para cada situación de forma autónoma. Es decir, Intara se convertiría en el primer dispositivo o uno de los primeros dispositivos que haga un tratamiento de forma autónoma. Casi un cirujano virtual, sería. Exactamente. A mí, yo estoy convencido, Javier, y todos aquí, que esto acabará llegando. Pero hoy en día, todos los emprendedores que han pasado por el podcast hasta ahora, que tienen productos hardware o incluso que tienen productos software para diagnóstico o para tratamiento, siempre nos dicen lo mismo. Es una putada, porque hoy en día la inteligencia artificial está muy bien, pero a nivel de certificación, de marca CE o incluso de aprobación FDA, no lo podemos hacer. Porque tú cuando quieres hacer ese tratamiento, si incorporas inteligencia artificial, no puedes asegurar hoy en día, o al menos no a nivel regulatorio, no a un organismo como la FDA, que siempre va a responder de una manera determinística o que sabes lo que está pasando dentro de la box de la inteligencia artificial, ¿no? Que puedes hacer una trazabilidad de las decisiones que ha tomado y por qué las ha tomado. Entonces, hasta que esto no lo podamos garantizar, hay un tema de seguridad que las agencias no están permitiendo, ¿no? Pero bueno, yo estoy convencido que llegará porque ese es el camino. Sí, yo creo que ya estamos en él, ¿no? En general, en la sociedad, de permitir todas estas soluciones. Muy bien. ¿Cómo dimensionáis, Luis, el mercado? A ver, nosotros, es verdad que hasta que hemos encontrado un product market fit, depende del tipo de producto, nos ha costado bastante por todo el tema de diferentes propuestas de valor, ¿no? Nosotros inicialmente, por ejemplo, una de las cosas que ahora mismo que estamos trabajando bastante con todo el tema del etiquetado inteligente, es verdad que la parte de envasado activo sí que tiene bastante más cabida en general. Actualmente, por ejemplo, pues ya no solamente estamos operando a nivel europeo y tal, sino que estamos haciendo ya nuestras pequeñas entradas en sureste asiático, Latinoamérica, etcétera. Pero el etiquetado inteligente es algo que cuesta o ha costado un poquito más encontrar ese product market fit. ¿Por qué? Porque al final nos estamos enfocando a una industria, por ejemplo aquí en Europa, donde la seguridad alimentaria está bastante estandarizada, no interesa tanto, o al menos no ha llamado bastante más la atención en ese punto. Entonces, hasta que hemos encontrado ese product market fit, por ejemplo, pues gracias a diferentes distribuidores que conocen muy bien el mercado africano en general, donde ahí sí que es es determinante conocer ese tipo de productos, sobre todo por toda digamos, la actividad interior que tienen, porque ahora están como, o sea, muchos países, o sobre todo los industriales principales, solían importar los alimentos, etcétera, pero ahora está habiendo un cambio de paradigma que quieren hacer producción interna. Entonces, para poder asegurar ese tipo de la trazabilidad, seguridad y calidad, pues necesitan herramientas mucho más rápidas de las que se tienen actualmente. Entonces, ahí es donde hemos encontrado nosotros un product market fit que con ese tipo de tecnologías. En general, en países donde la seguridad alimentaria no está siendo ahora mismo una prioridad, está costando un poquito más porque habría que enfocarlo un poquito más en el tema de calidad o ahorro de costes internos, ¿no? Entonces, vale, pero con un envasado inteligente como el tuyo, sí, claro, tienes infinidad de casos de uso. Sí. Y efectivamente debe ser complicado encontrar ese caso de uso que hace Product Market Fit y que puede empezar a escalar. Eso es. Pero dices que has encontrado ya Product Market Fit en África y estoy entendiendo en fechas de caducidades de alimentos. Exacto. O sea, un poco también, sobre todo, control interno de recepción de producto. Ahí es donde que suele ser el cuello de botella. Control interno. Sí. O sea, ahora mismo se recibe cierta parte del producto, entonces esto sirve bastante de cara a internamente para ver cuando el producto está en buen estado rápidamente. Vale. Porque al final la reacción es mucho más rápida que un control de calidad típico. Entonces, ese cuello de botella ahí lo estamos liberando con esta tecnología. Entonces, como seguramente ya habéis tenido que hablar con inversores, aunque no sé si habéis levantado ronda o no, ahora me lo explicaréis, pero aunque no hayáis levantado ronda, habéis hablado con inversores. Sí. Al inversor, ¿cómo le explicas el mercado al que te diriges en euros con este Product Market Fit, con este caso de uso? Bueno, con este caso de uso en particular, a ver, al final nosotros tenemos que tener en cuenta, es que bueno, si hablamos en general de Oscilum, realmente no es solamente sector alimentario, nosotros operamos también cosmético y farmacéutico, ahí fragmentar el mercado es bastante complejo. Sí que es verdad que el etiquetado inteligente, por ejemplo, es un mercado que está en crecimiento y que aunque el consumidor o los consumidores no estamos no lo vemos, porque es un producto que normalmente se ha utilizado interiormente o incluso directamente en investigación científica en general, sí que es un mercado que está ahora mismo en crecimiento y el 55 aproximadamente % del etiquetado inteligente se utiliza en sector alimentario.
Luego hay un 30-35% que se utiliza en farma, cosmética o salud en general. Pero claro, todo es de cara interno. Entonces, es verdad que ahora estamos viendo más empresas o startups que están implementando esas tecnologías de cara más al consumidor, o que el consumidor pueda percatarse de que existe este tipo de tecnologías. Bueno, no hay duda de que el mercado, independientemente de que ahora mismo el número concreto para el caso de uso que hablábamos quizá no es fácil de determinar, no hay duda que es un hipermercado. O sea, y no va a parar de crecer. Este es el futuro. ¿Contra quién competís? Pues claro, si es el futuro, todo el mundo lo está viendo, habrá muchos competidores. ¿Contra quién competís? Pues lo que comentaba antes un poco es que esto todavía sigue siendo una carrera. Igual que comentaba antes que a lo mejor este dispositivo es el primero del mundo, todavía no se sabe cuál es la primera tecnología que va a implementarse. Bueno, nosotros estamos implementándonos ahora mismo como mencionaba, en el mercado del continente africano, pero hay muchísimas startups que están desarrollando este tipo de tecnologías. En Europa, pues bueno, tenemos empresas que están en Noruega, en Suecia, luego también tenemos algunas en Reino Unido, etcétera. Y en España también tenemos algunas que otras empresas y universidades que están desarrollando tecnologías parecidas. Estamos ahí todavía en esa parte de desarrollo. Bueno, muchas están en esa parte de desarrollo. Nosotros es verdad que hemos conseguido obtener una tecnología que ya hemos podido demostrar la reproducibilidad, y sobre todo lo complejo aquí está un poco en el cómo haces esa fuerza de mercado, porque al final la convicción es bastante complicada en nuestro caso, porque aunque nuestro cliente es el industrial o el productor, realmente las relaciones con retailer son bastante estrechas entre estos, con lo cual el retailer también tiene que darle el visto bueno, y para que el retailer dé el visto bueno es el consumidor el que tiene que estar convencido. Entonces ahí es una parte en la que en la carrera, exactamente, en esta carrera del etiquetado inteligente tienes que tener en cuenta todos estos puntos para poder introducirte finalmente en el mercado. Pero eso quiere decir que hoy en día la mayoría de competidores son todos compañías iniciales. ¿No hay un big player todavía sentado? En cuanto a este tipo de tecnologías como las nuestras de etiquetado inteligente para alimentos, estamos casi todos en desarrollo. Es verdad que si entramos en el concepto de etiquetado inteligente, el RFID de las etiquetas de la ropa ya es etiquetado inteligente, ¿no? Entonces sí que hay empresas grandes que desarrollan este tipo de productos. Pero cuando hablamos de biosensores, que sería un poco lo más parecido a nosotros, es verdad que la mayoría están en desarrollo. Ok, súper chulo, súper chulo. ¿Cómo definirías tu mercado? Mi mercado. Bueno, pues es un mercado pues que terminaría siendo global. Nosotros empezaríamos intentando pues por el mercado europeo. Tenemos que convencer a los que están haciendo los procedimientos a pie de mesa radiológica, haciendo esas angioplastias, para que adopten esa tecnología, que no va a ser fácil. Pero bueno, nosotros los médicos que hacemos estos procedimientos, cirujanos vasculares, etcétera, estamos acostumbrados a adoptar nuevas tecnologías. Es simplemente ver el beneficio, ver la propuesta de valor y empezar a probar y ver que en los congresos médicos pues se reportan buenos resultados. Pero sobre todo el administrador, ¿no? El gestor del hospital, el gestor del sistema de salud, que afronte ese gasto, porque esto va a ser un gasto mayor, que este dispositivo pues estará entre 10, 30 euros como mucho. Un dispositivo Intara estamos hablando de miles de euros a lo mejor, con un fungible y con unas suscripciones, ¿no? Este es el modelo de negocio. En principio, esto habrá que convencer al administrador de salud de que haga esa inversión, para luego tener un ahorro muy grande, evitando esas reintervenciones que hablábamos, ese 30-35% que tienen que reingresar, reintervenirse, que eso duplica, triplica el gasto inicial. Nada sencillo, Nada sencillo el reto. Estos estudios farmacoeconómicos o de coste-efectividad va a ser todo un reto. Eso esperamos que pues simplemente podamos entrar con el dispositivo, que se empiece a probar, y eso sería una cuestión de tiempo. Una vez que tenga aceptación y que se difunda a través de los congresos médicos, de las formas o la distribución comercial, los distribuidores que lleven el dispositivo para que lo conozcan sus clientes, etcétera, pues se vaya adoptando. Será largo, pero bueno, si es largo será buena noticia. También, o sea, largo para todos, no solamente para Valuxe, ¿no? Pero dame un poquito más de datos, es que seguramente tienes. Me gustaría saber, por ejemplo, cuántos cirujanos vasculares hay en España, cuántas veces un cirujano vascular en su práctica clínica hace angioplastias, cuántas angioplastias, si lo sabes, se pueden hacer. Sí. El número de cirujanos vasculares no te lo sé decir, porque sería un dato que tendría que dar con cierta precisión, y no te lo sé decir. Las angioplastias periféricas son unas 500 por millón de habitantes y año. Esos son unas 20.000 en España al año. Nada mal. Por 10 en Europa. Y
por 1,5, si comparamos Europa, es decir, sería unas 200.000 en Europa 200.000 por 1.000 euros. 300.000 en Estados Unidos. Bueno, ¿vale? pues oye, 200.000 euros por 1.000 euros me sale 200 millones de mercado potencial, nada más. Sí. Si se vendiera por 1.000 euros el producto. Nada mal. Ok, más o menos entendido. Vamos al lío. A mí me gustaría saber, chicos, ¿cómo habéis llegado a Javier, a todo el equipo, a Germán, a todo el equipo del Parque Científico? ¿Y por qué la Universidad Miguel Hernández de Elche? ¿Cómo ha sido esta llegada? Bueno. O empiezo por ti, Javier. ¿Cómo los conociste a estos dos desde tu punto de vista? Bueno, yo creo... Perdón. Tienen diferente perfil, ¿eh? Y llegaron también un poco... Porque, por ejemplo, David pues vino... La realidad es que un vicerrector nos lo presentó por un tema, ¿no?, personal. Un tema personal. Efectivamente, oye, mira, tiene una idea y tal, acércate y ves aquí a los chicos del parque que están llevando, ¿no?, el programa de creación de startups, a ver si te pueden echar una mano. Qué bueno. Y Luis y sus dos compis, porque eran alumnos de biotecnología. Y yo creo que por ahí entraron en el programa de creación de startup, que es la maratón que tenemos, sí, que es ya un clásico por aquí, que escucha, que entraron también con una idea que pivotaron, que lo primero era hacer una crema para tratar las estrías. Antiestrías. Mira tú. Sí. Vaya pivoting. Este sí que es un proyecto totalmente... ¿Qué edad tienes, Luis? 29. 29 años. Sí. Es que esto es una maravilla. Tú. Sí, o sea, estudiantes de aquí, ¿hiciste qué grado? Sí, bueno, los tres fundadores estudiábamos aquí el grado de biotecnología, y es verdad que todo surge un poco más atrás, porque otro compañero de biotecnología, Damaso, fue en una de las clases, pues vino a darnos su experiencia de, oye, mira, esto es un camino también, tal, y entonces, claro, a mi compañera Pilar en particular le llamó bastante la atención esa posible vía y el querer probar, ¿no? El hecho de tener una idea, el emprendimiento. Es verdad que nosotros, una de las cosas que teníamos así como bastante curiosidad es que siempre buscábamos de lo que hablábamos a veces cuando quedábamos era de cómo se podían solventar cosas que con las soluciones que veíamos en clase, ¿no? Entonces teníamos esa como... Qué bueno. Como esa inquietud de ideas, de aplicar, etcétera, y cuando tuvimos esa experiencia dijimos, oye, antes de terminar la carrera, ¿por qué no probamos uno de estos programas, miramos a ver qué tal, etcétera? Porque ya teníamos una lista. Pero erais los nerds, eran los bichos. Esto es habitual entre tu grupo de biotecnología. La gente quería montar empresas o probar cosas. A ver, es verdad que han salido bastante empresas de nuestra promoción en particular. Tenemos a Bioferric, tenemos Mediterranean Algae, que también sale de nuestra promoción. ¿Qué es lo que pasa? Porque ahí se han confluido diversos factores, ¿vale? Primero, pues el tema de que están viendo que muchos investigadores que son profesores suyos han creado spin-off, tipo Antonio Ferrer, claro, etcétera. Con lo cual, dentro de las clases ya se habla mucho de transferencia de conocimiento, creación de spin-off, etcétera, tanto en los grados como en el máster, ¿no? Con lo cual ahí tenemos, evidentemente, ya un camino abierto para que la gente vea esa posibilidad de crear su startup, ¿vale? Qué bueno. Yo también fui alumno aquí de bioquímica, también a mí me gusta todavía mucho, la verdad, el tema aquí de la biotecnología. Creamos también los laboratorios de uso común aquí en el parque, etcétera y tal, con lo cual había infraestructuras, un programa y dentro de la universidad pues esos profesores y profesoras que habían creado la spin-off. Y esto es un tema yo estoy viendo a otros compañeros que vienen que la han creado, ¿vale? Porque el tema de Damaso también participó en la maratón, por curiosidad. Porque problemática, escucha, de un sector aquí también de la provincia, de la piedra natural, es decir, el mármol, que cuando sacan los bloques se quiebran porque hay rajas. Entonces era utilizar la microbiología para que con ciertas bacterias rellenar, que producen de manera natural carbonato cálcico, rellenar esas... Acabar con las estrías del mármol. Correcto, efectivamente, sí. Mira, con las estrías aquí. De estrías para el tema, sí. Oye, pero de verdad, yo estaba recordando ahora, esto está muy bien, porque estáis generando un ambiente cultural, emprendedor, y seguro que ahora tú seguirás de inspiración para otras generaciones que poco a poco vayan viniendo de estudiantes. Pero yo cuando estudié en la Universidad Politécnica de Cataluña, que es una de las más prolíficas hoy en día en creación de spin-off, en aquel momento, todavía me acuerdo, en una entrevista de radio,
De decirle al el periodista, yo había acabado un TFG, esto creo que lo he contado alguna vez, que fue un TFG sonado y salió en prensa, y etcétera, etcétera, etcétera. Y él me preguntaba qué quería hacer a partir de ahora. Y yo le dije montar una empresa. Y en aquel momento el periodista y todo mi entorno de la universidad me decían, ¿pero a dónde vas? O sea, sigue con la carrera de investigadora, ¿no? ¿A dónde vas? Pero además con un poquito de desprecio incluso, ¿no? Esto está cambiando y me alegro mucho de que esté cambiando y que aquí en la Universidad Miguel Hernández del Che se esté potenciando. Muy bien, muy bien. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora estamos enfocados sobre todo en la parte de ventas. Es verdad que hemos ido pasando diferentes fases. Aquí comentando un poco al hilo de lo que comentábamos antes. Aquí uno de los paradigmas que nosotros nos encontramos es que los tres éramos biotecnólogos y ninguno teníamos ni idea absolutamente del mundo de negocio. Entonces hemos ido aprendiendo a base de hostias, básicamente, a base de cometer errores, los diferentes roles que debe tener una empresa. Y bueno, y también la maratón de creación de empresas es ese punto inicial que nosotros tuvimos en su momento, de todo el lenguaje del negocio, que sí, modelo Canvas, etcétera, que por lo menos nos dio ahí ciertas herramientas para poder continuar. Porque claro, nosotros somos un caso un poco diferente. Nosotros entramos en maratón, hicimos todo el proceso, aunque no fuimos una de las ganadoras del final, y ahí fue cuando dijimos, hubo un punto de inflexión en el que dijimos, vale, ¿qué hacemos? Porque tenemos más ideas, entre ellas el tema del etiquetado inteligente. ¿Qué hacemos? ¿Continuamos la vía con alguna otra alternativa porque hemos visto que el tema del emprendimiento nos interesa? ¿O nos vamos cada uno a estudiar máster, etcétera, y continuamos con el resto? Y dijimos, mira, si nos vamos ahora a estudiar máster, no volvemos a hacer esto. Así que vamos a aprovechar, vamos a intentarlo. ¿Mejor máster que este? Claro, totalmente. Y al final no sé, en 2-3 años tienes máster, doctorado, triple, etc. O sea, hay muchísimo aprendizaje que tienes en ese tiempo. Y la verdad que fue ese momento de la decisión de, vale, vamos a continuar, porque para máster siempre tendremos tiempo, ¿no? Pero igual para emprender esta es la última oportunidad. Y no ganasteis, ¿eh? Y no ganamos en ese punto. O sea, bueno, también es verdad que el proyecto era muy ambicioso, porque era como un proyecto que era de salud, que necesitaba estudios clínicos, etcétera. Tenía sentido que fuese viable en ese momento, con 3 estudiantes que ni siquiera en ese momento habían terminado la carrera. O sea que... Pero esto me viene a la cabeza que, como por aquí ha pasado Vizorex, no sé si lo sabéis, si escuchasteis el episodio de Vizorex, yo hice un programa de aceleración con Patrick de Vizorex. Estuvimos juntos en lo que se llamaba en aquel momento el Bioemprenedor 21 de la Caixa y de Biocat y demás. Sí. Y gané yo. Pero Patrick vendió su compañía y la vendió mucho antes que yo, ¿no? O sea que, mira, en fin, las cosas son como van. Efectivamente. En fin, ¿cómo llegaste tú, David, al parque? Bueno, pues como ha dicho Javier, ¿no? De casualidad. Bueno, yo sí que había oído que había un parque científico que se encargaba, que ayudaba a iniciar empresas y tal, pero sí que es verdad que lo de cruzarme con el vicerrector en aquel tiempo de innovación fue algo casual. Fue algo casual porque, bueno, pues relacionado a nivel personal, con mi trabajo y tal, pues aparecí por la consulta, hablamos, me dijo, digo, y bueno, pues yo tengo una idea y tal, ¿qué te parece? Sí, hombre, David, yo te presento a Javier, compañía, y les contas. Tú también como doctor sacas provecho de tus consultas, ¿eh? No te despistas, ¿eh? Bueno, hablas, ¿no? Hablas con las personas, intentas, al final, si no, es muy aburrido, ¿no? La historia personal, ¿a qué se dedica usted, tal, etcétera? En este caso era familiar de otra persona que venía, que era paciente mía, y bueno, pues bien, ¿no? Al final se trata de personas y de trato humano, ¿no? Pero no todo el mundo lo hace. No todo el mundo lo hace, ¿no? Es que si no, yo no lo entiendo de otra manera. Muy bien. Hay que hacerlo así. Y entonces, pues nada, pues vine y claro, lo que es una idea que guardas para ti, que incluso tienes vergüenza, ¿no? Porque piensas que es algo vergonzoso, como si te desnudaras, ¿no? Pues lo empiezas a comentar y entonces ves que hay un feedback positivo, que otras personas lo encuentran interesante y entonces te empiezas a venir arriba, ¿no? Ya. Claro. Por supuesto que sí. Me alucina porque bueno, tú estás en la práctica clínica, lo estás viendo que esto claramente se puede mejorar. Dices, coño, pero ¿cómo es posible que nadie lo haya hecho? Te pones a buscarlo. Efectivamente, nadie lo ha hecho. Y dices, pues lo hago yo, ¿no? Sí. Y ese pues lo hago yo, cuando tú lo comentas en casa, con tu entorno más personal, o sea, ¿cómo se recibe? Es oye, déjalo ya y... No, que va, todo lo contrario. No. Bueno, al fin y al cabo, forma parte un poquito de mi trayectoria al final. Yo lo veo como una continuación del propósito que me ha llevado a ser cirujano vascular y a llevar en esto 28 años ya.
es una evolución más. Yo lo que siempre digo es que si quieres curar a una persona tienes que ser médico, ¿no? Si quieres curar a 100 tienes que ser bueno. Si quieres curar a 1000 tienes que trabajar mucho, ¿no? Pero si quieres ayudar a 1.000.000 hay que innovar. Totalmente. Entonces, qué buena ha sido una evolución. Qué buena esa ha sido la evolución. Con lo cual, al final, se convierte en una obligación moral. Es decir, si esto no lo hago, al cabo de 10 años, ¿me habré arrepentido? La respuesta es claramente que sí. Entonces tenía que hacerlo. Qué bueno, qué bueno. Vamos con las historias personales. Porque me ha gustado esto. Ya empecé a hablar de la historia. Empecemos por ti mismo, que te tengo aquí. ¿Cómo empiezas tu carrera? ¿Y cómo has ido evolucionando hasta llegar a Valux Medical? Esto empieza hace mucho tiempo. La prehistoria. La prehistoria casi. Bueno, yo fui y soy disléxico. Yo no hablé hasta los 4 años. Y a los 5 años lo primero de las cosas que dije es que quería ser cirujano. ¿En serio? Sí. ¿Lo tenías claro desde...? A los 5 años. En mi familia no hay médicos. No hay médicos. O sea, no era porque tuviera una figura dentro de la familia y tal. Entonces, durante toda la vida de la infancia y la adolescencia, mis padres se preguntaban, pero ¿cómo demonios? ¿Qué puede saber un niño de 5 años de lo que es ser cirujano? Yo vería alguna serie de televisión donde un cirujano le salva la vida al héroe, ¿no? En el último momento, ¿no? Y me llamó la atención, ¿no? Al final es un poco esa imagen de grandeza, ¿no? Que para mí se plasmaba en ser cirujano. Y bueno, pues realmente eso es una cosa que he comprendido precisamente en los últimos 5 años con el tema de Valux y de Intara, porque yo he sido el primer sorprendido de que encontrara que algo tiraba de mí, que no era algo, una idea feliz, que las he tenido muchas, que se te ocurren, ¿no? Sino que algo que no vas persiguiendo, sino que te arrastra. Te arrastra. Y entendí que formaba parte de ese propósito de grandeza, ¿no? Y por eso... ¿Pero siempre has estado en el mismo hospital desde...? No, he cambiado. Yo llevo ya 22 años, después de la residencia que la hice en Madrid, 22 años aquí en la provincia. He pasado por el Hospital de Elche, Hospital de Vinalopó, y ahora trabajo en el Hospital de Alicante, el Hospital Dr. Balmis desde hace 8 años. Muy bien, muy bien. En el departamento de vascular. Cirugía vascular, eso es. Muy bien, muy bien. Hostia, no está nada mal. No está nada mal. ¿Y en tu caso? Bueno, yo podría decir que realmente estoy aquí casi por accidente, por así decirlo, ¿no? Yo sí que es verdad que desde pequeño siempre me ha llamado bastante la curiosidad de la ciencia. Mi madre siempre dice que yo siempre desde pequeño quería ser científico en general, de esos locos posiblemente. Y bueno, es verdad que es algo que ha sido continuo durante todo mi desarrollo, instituto de bachillerato, etcétera, hasta, pues, biotecnología, que de hecho también eso es curioso porque la biotecnología yo no la conocí hasta 2 meses antes de la selectividad. Y cuando mi profesora me contó qué era, dije, quiero eso. No tengo muy claro qué es, pero quiero eso. Y entonces me metí. Y sí que yo tenía muy claro en mi mente, en mi cabeza, que yo creo que iba a hacer la carrera de científico general, carrera máster, doctorado de investigación, pero bueno, como comentaba antes, un poco por accidente nos metimos en este mundillo del emprendimiento que al final te acaba absorbiendo. Poco a poco un programa, primero el certamen de creación de certamen de ideas, luego la maratón, y ya casi prácticamente por accidente estoy yo metido en esta pelota durante ya casi 6 años. Bueno, no, justo 6 años en junio. 6 años ya, bueno, es que ya eres un senior, sí, 6 años. Del mundo del emprendimiento. Y ya no hay vuelta para atrás, ¿a que no? Ya no. Ya es esto, y ya seguir adelante, y ahora ahora estamos en esa fase de crecimiento de ventas, con lo cual ya por ahora seguir. Es curioso porque cuesta mucho... No todo el mundo, hay gente como tú que nada más acaba la carrera y ya se vuelve emprendedor, pero la mayoría de gente no es así. Sí. Estos son los casos más anecdóticos. La mayoría hace una carrera profesional por cuenta ajena durante mucho tiempo y hay un clic en algún momento que dice, oye, voy a emprender. Pero una vez emprendes, el 100% de las veces dicen, ¿por qué no lo hice antes? ¿No? Sí. Y en el 100% de las veces, al menos de conversaciones que yo he tenido, nadie volvería atrás, nadie volvería a cuenta ajena, a pesar de lo que difícil que todo el mundo confiesa que es trabajar por cuenta propia, ¿no? Así que bueno, en tu caso ya veo que vas por el mismo camino. Sí, no, y ya te digo, sí, al final un poco por accidente, por querer probar estos programas antes de irnos, no quedarnos con la espinita de a ver qué es esto, pues al final ahí seguimos. Javier, cuéntanos tu historia también, va. ¿Cómo...? Bueno,
¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Cómo llegas hasta aquí? ¿Cómo nos lías a todos? Pues es que yo también tuve una vena al terminar la carrera, la primera de biología de emprendedor. Ah, sí. En el año 99. Pero claro, además en neurociencias... No había nada ahí. No, efectivamente, que íbamos a crear una empresa de terapias celulares para tratar la esclerosis lateral amiotrófica. Hostia. Y tecnologías relacionadas ahí, bueno, con resultados de neurociencias, ¿no? ¿Vale? Del grupo con Salvador Martínez, y estaba también, bueno, pues Carlos Belmonte, Ajá, en esto Félix. también Pero en el año 99 la verdad es que iba a ser un spin-off, pero no estaba, la universidad no tenía clara la política de creación de spin-off, tampoco había el ecosistema también de financiación, pues evidentemente ni capital riesgo ni nada, y ahí un poco al final nos diluimos, pero a mí se me quedó el tema ¿vale? Pero incluso, bueno, nos dieron también alguna... Acuérdate, no sé si te acuerdas, que existía Genoma España. Sí, bueno, es que claro, estamos... Pues ahí me fui a hacer un curso, yo aquí, Sí. porque aquí también en la universidad tal, pero eran también, estaba recién salido también un poco de la carrera. Eran más de autoempleo, pues para crearte, yo qué sé, una panadería, un tal, muy bien. Cosas que no eran para proyectos de base tecnológica, ni mucho menos de tal. Con lo cual nos teníamos que buscar ahí un poco la vida. Pero a mí se me quedó un poco la espinita esta. El proyecto ahí lo tenemos ahí en stand-by. Sí que es cierto que también estudiando un poco el mercado y tal, estaba la cosa un poquito más complicada ahí por el tema, y además el TRL que tenía, yo creo también ahí la tecnología, y lo aparcamos. Pero a mí me gustó. En la universidad también yo estaba dentro de un programa también de creación de startups que habían sacado con ayudas europeas y tal, y me quedé en el departamento de organización de empresas investigando sobre la creación de spin-off, la tesina y todo esto. ¿En serio? El tema de factores para la creación de spin-off y tal, y a partir de ahí pasé a la OTRI para montamos un pequeño programa ya de creación de spin-off, después se montó el parque científico y tal, y ahora pues estamos, bueno sigue aquí siendo, apoyando. Sigue siendo un builder, desde el primer momento. Correcto, efectivamente. Hostia, pero claro, el año 99... Sí. Es que, en fin, el año 99, yo diría que hoy en día todavía tenemos un ecosistema pequeñito, a nivel español, digo, ¿eh? Hay sus hubs como Cataluña y demás, pero sigue siendo un ecosistema pequeñito. ¿Qué hay en España? 5 Venture Capitals, 4, porque creo que ha habido una fusión recientemente entre Asabis y Alta. Hay 4 Venture Capital y además invierten en lo que invierten y tienen el tamaño que tienen, ¿no? Sí. Pero es que en el año 99 no había nadie. Prácticamente yo me acuerdo que no era privado, pero estaba en Neotec, en aquella época, yo creo que sí. Sí, 99, wow. Sí, porque ahí... Terapias celulares, es que tú también. Sí. ¿Dónde vas? Aquí sí, ¿dónde vas? Terapias Pero celulares. ¿te acuerdas? La Cristina Garmendia, que fue después ministra y tal, estaban ahí. Con Tygenix. Sí, efectivamente, hay una de... qué bueno. ¿Dónde íbamos? Efectivamente. Sí, bueno, modelos celulares también, para investigar ahí con... Bueno, pero has contribuido a cambiar un poquito el ecosistema, al menos más local, ¿no? Y las dinámicas para ayudar a las siguientes generaciones. Pues eso pretendíamos, sí. Qué guay, qué guay. Habéis hablado varias veces de Maratón. ¿Qué es esto de la Maratón? Pues un programa de incubación y aceleración, que efectivamente cuando vimos que aquí en esta zona había mucha sensibilización, ¿vale? Pero después, mucha idea y tal, pero hay que trabajarlas, ¿no? Pero no había, pues vamos a montarlo. Y empezamos también viendo comunidad UMH para investigadores, titulados, pero vimos que esto tampoco... En la primera edición decimos, esto no podemos limitar el talento solamente a esto. Lo abrimos y ahí es cuando también efectivamente se crearon sinergias entre emprendedores de aquí dentro, de fuera, etcétera, y arrancó ahí mucho más, ¿no? Y al final estamos dando mentoring de muy arremangarse, esto no se queda evidentemente en la idea, y trabajando también los distintos perfiles, porque aquí efectivamente Luis, recién titulados, etcétera, pero es también abrirles la mente de que tienen que crear equipo, que se hagan las preguntas incómodas, las mismas que tú estás haciendo, pero ¿quién ha hecho antes lo que estás planteando? ¿Por qué no se ha hecho, no? Claro. En el caso también, su proyecto más Deep Tech, pues hay que buscar, les ayudamos también a buscar entre búsquedas retrospectivas, no solamente en papers, sino en patentes, saber lo que hay, etcétera y tal. E intentar también, poquito a poco, ¿vale? Sin decirlo ahí, que emprender es muy jodido en claro, porque si no tienes una familia que es rico,
esas 3 Fs ahí, pues evidentemente vas a tener que enfrentarte Bueno, no, a un cambio, pero es lo que hay. Ahora no es un desastre lo que tenemos, pero está mucho mejor que hace 10, 15 años, ¿no? El ecosistema de emprendimiento. Entonces la maratón es 3 etapas, filtro, se trituran los proyectos que a lo mejor no aguantan en 3, pero a lo mejor personal. Esto me gusta, porque has dicho incubación y trituración. Incubación, aceleración y entre medias trituración de startups. Pero que a lo mejor no es la idea, es el emprendedor o emprendedora que dice, mira, pues no estoy en un contexto personal profesional para crear la startup, porque me estoy dando cuenta que es infravalorado lo que supone llevar en marcha, poner en marcha esto. De tiempo, dedicación, esfuerzo económico también al principio, buscarlo. Entonces, bueno, quien resiste eso, ¿vale? O busca con nuestra ayuda y con la de terceros, evidentemente, porque también tenemos partners corporativos y tal, que también es darles caña. Quien buscamos y genera un roadmap, tanto de equipo como de proyecto, etcétera y tal, pues sí. ¿Cuánto dura el programa? Pues ahora la primera son 3 etapas, sí. ¿vale? La primera son 3 meses, la segunda 4 y después ya damos un año, las que pasan esa segunda, que ya creamos la startup, participa la universidad, ya se vean también un premio económico ahí, alrededor de 10.000 euros, que bueno, pues sirve para lo que sirve, ¿vale? Bueno. Un año más ahí de aceleración. Pasa que no solamente queda en eso, sino que después está ya dentro del ecosistema, evidentemente, infraestructuras, servicio más de valor añadido. Pero sobre todo lo que nos dedicamos ya también los parques científicos es hacer networking, es decir, ahora mismo tenemos también mucha startup, no solamente health, que para buscar el dinero, o sea, rondas pre-seed, tenemos que irnos fuera. Teníamos también aquí, hemos creado un vehículo de inversión, ¿vale? Tipo más de Business Angel, ¿vale? Pitch Fund, etc. Vincle Capital, que ya se ha invertido en algunas, se ha cerrado. Pero yo creo que aquí la carencia que tenemos en este territorio es también el pre-seed, ¿no? Porque no hay tampoco el empresario que hay, que normalmente es el business. Tenemos, pero aún hay otras alternativas. Bueno, tú vas a hablar con los family office de empresas aquí tal, y no la inversión alternativa que ellos llaman startup es muy residual. Es que ya está mal, el nombre ya está mal puesto. Claro. Inversión alternativa. Alternativa, pero... ¿Qué quiere decir esto? Correcto, sí. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que es muy importante. Has dicho una cosa de que en la OTRI, entiendo que le llamáis OTRI. La OTRI, efectivamente, el parque ya no es OTRI. Ya no es OTRI. La universidad siempre, como todas, tiene OTRI, que además ya sabes que hace, entre comillas, unos años, casi todas las universidades se están dividiendo entre oficinas de gestión de la investigación y oficinas de transferencia de conocimiento, las OTCs, ¿vale? Ah, no lo sabía esto. Sí, porque efectivamente antes era todo OTRI y se hacía gestión de la investigación, que es fondos para los grupos, hacer I+D, ministerio y tal, y se dejaba demasiado olvidado la transferencia, ¿vale? Exactamente, este es el Entonces feeling. había una fricción ahí bastante gorda, porque además, bueno, ya lo típico, ¿no? Que la gente que trabajábamos en las OTRIs no teníamos la visión empresarial, ni los que estaban en la empresa también. Había una fricción ahí de tiempo, de burocracia, etcétera y tal. Entonces ahora digamos que se ha dividido, hay un registro incluso del Ministerio que está pidiendo de Oficina de Transferencia de Conocimiento y va por ahí ahora. Bueno, me alegro que esto esté cambiando porque yo la sensación como empresario que tengo, cuando me dirigía a las OTRIs hace mucho tiempo, que hace tiempo que no lo hago, era esto, era que eran oficinas que habitualmente estaban formadas por personas que venían también del mundo académico y que miraban de puertas hacia adentro. Daban servicio a sus investigadores, daban servicio a su colectivo. Y no hacían business development, que es lo que yo esperaba, ¿no? Que fueran a ofrecer las tecnologías a las compañías, a los inversores. Esto no pasaba, ¿no? Pero al menos sí que servía para ordenar un poco toda la investigación en una universidad, ¿no? Si yo quería contactar con alguien, iba a la otra y preguntaba y ellos ya me redirigían internamente. Esto veo que está empezando a cambiar y que hay una actividad comercial también. Está empezando a cambiar, efectivamente, porque ahora ya... Aquí hay, pues evidentemente también muchos factores, pero uno es, efectivamente, el trabajo que hay interno. Hay ya mucha gente que se está incorporando a OTRIs que viene también de la parte de empresa, con lo cual ya entiende los tiempos, etcétera. Yeah. Se está cambiando, intentando también
que la normativa que subyace, porque al final las universidades y las OTRIs son garantes de que se cumpla la ley de contratación pública, etcétera, con lo cual, evidentemente, si se salta algo en transferencia de una patente, en un contrato de I+D o algo, los tiempos que hay, que tienen que la firma de no sé qué, no sé cuánto, bueno, pues se intenta, ¿vale?, minimizar y agilizar, que aún así las universidades son lo que son. Entonces, bueno, los tiempos que... Pero bueno, se va por el buen camino en ese sentido, y en otro, para el tema de creación de spin-off, y muchas veces los investigadores no trabajan mucho con las empresas, no es porque no quieran, es porque no tienen tiempo, porque su carrera investigadora, ¿vale?, para llegar a ser catedrático es paper y paper, ¿no? Lo sabemos, ¿no? A ver si ahora ha entrado el sexenio de transferencia y les puntúa también para su carrera investigadora el crear spin-off, contratos de I+D con empresas y tal, porque es lo que tiene que ser. Que eso, es decir, una manera ahí más, incluso también coercitiva, podría ser también, que digan, oye, mira, están estas líneas, pero no solamente hagáis investigación básica, que puede ser muy buena, que hay que hacerla evidentemente, pero algo más de investigación, digamos, aplicada y de innovación ahí también con empresas, ¿no? Bueno, me alegro que esto esté empezando a... Oye, ¿cómo vamos a llegar al mercado? O sea, yo sé que todavía estás en TRL3, que nos comentabas antes, en desarrollo tecnológico con Valux Medical, con el producto Intara. Pero cuando esto llega al mercado, has dejado caer unas pinceladas de lo que tú te imaginas que será el modelo de negocio. Detállalo un poco más. ¿Cómo se venderá esto? ¿Cómo ganarás dinero? Nosotros más o menos estimamos que en 5 años vamos a poder salir al mercado. Todo lo que es la regulatoria es larga y costosa. Entonces, pues bueno, inicialmente pues se venderán pocos dispositivos y será difícil. Se venderá, ¿no? Los beneficios, desde luego, no va a ser el 6º año. Pues a través de... Nosotros pretendemos contactar, y hemos contactado ya, de hecho, con algunos líderes de opinión en el sector que quieran probar y que bueno, pues... El prototipo que ya tenéis, prototipo, ¿se puede probar ya? No, el MVP. El MVP. Y utilizar esa viralidad de los congresos, que empiecen a hablar del dispositivo, de las primeras pruebas, lógicamente, porque pensamos que va a ser así, como positivas, ¿no? Y bueno, pues esto es costoso, lleva tiempo, pero bueno, esa viralidad es una de las formas de llegar al usuario, y la otra es a través de distribuidores, que también ya tenemos distribuidores para España, Portugal y México interesados en, llegado el momento, subirse a esa distribución de Intara. Esto que estás haciendo es muy importante y es un buen aprendizaje para los emprendedores, ¿no? Cuando estás desarrollando la tecnología, siempre en un marco de confidencialidad, por supuesto, pero hay que intentar empezar ya a hablar con los potenciales financiadores y con los potenciales compradores de tu tecnología, también con los potenciales usuarios, ¿no? No esperarte a terminar la tecnología para empezar a hablar, que esto lo hacen mucho los novatos, ¿no? Y cuando ya has terminado la tecnología y empiezas a hablar, resulta que, esto no le interesaba a nadie. Entonces, estas conversaciones previas que estás haciendo con distribuidores, con Key Opinion Leaders, están muy bien, este es el camino a seguir, ¿no? Pero te preguntaba más por modelo de negocio. Tú habías dicho antes, lo tengo apuntado, que se podía vender Intara, tú estimas, sobre los miles de euros. Ahora me dirás tú qué significan miles, si pocos miles o muchos miles. Que además había fungible y que además había suscripción. Explícanos cómo te imaginas. Bien, 10.000 euros, 12.000 euros, ¿vale?, el dispositivo, la consola, y los fungibles, que pueden ser alrededor de los 50 euros, sensiblemente superior, o del estilo de lo que es el dispositivo manual actual. Con un compromiso de consumo de fungibles anuales, se podría incluso prestar la consola. Esto es lo habitual. Vale. Y después un modelo de suscripción para lo que es las actualizaciones de software, el mantenimiento del software y las implementaciones con la inteligencia artificial. Vale. Todo esto se puede, dependiendo del sistema sanitario, dependiendo de si estamos hablando del sistema público en español, del sistema privado en español, sistema en Alemania, en otros países, pues habrá que adaptarlo a cada sistema. Pero la idea es monetizar también lo que son los datos.
Ten en cuenta que vamos a tener unos datos que hasta ahora no se obtienen, y que esto puede incluso abrir un capítulo en la ciencia, de la ciencia de la angioplastia, del inflado de la angioplastia. Y todos esos datos, no solo para implementar la inteligencia artificial, sino para ofrecer a los fabricantes de balones, de stents montados sobre balones, puede ser una salida comercial interesante, para que puedan validar sus dispositivos. Entendido, pero hoy en día se compra así. En la administración pública se compra así este tipo de productos, en la privada se compra así este tipo de productos. Lo digo porque, por ejemplo, me tiro a la piscina y tú me corriges, ¿vale? A mí me da la sensación, sin conocer mucho angioplastias y productos que se puedan utilizar en angioplastias, me da la sensación que en una privada perfectamente cabe el modelo de yo te ofrezco la consola, decías, que no sé bien qué es la consola, porque yo me había quedado con el manómetro, pero te ofrezco la consola en depósito a cambio de un consumo de fungibles. Esto en la privada lo veo perfectamente, pero en la pública me da la sensación que por estos importes que estás hablando casi seguro tendrás que ir por licitación, ¿no? Sí. Y entonces es otro berenjenal, otro go-to-market, otros skills de personas que tendrás que tener en el equipo, etcétera, etcétera. O ir a través de partnerships, como están haciendo muchas empresas, muchos emprendedores, que en lugar de ser ellos los que van a las licitaciones, se asocian con el Boston Scientific de turno o con el Palex Medical de turno, y son estos los que van a las licitaciones y introducen en la licitación este nuevo producto, ¿no? Entonces, por ahí voy, por cómo compra hoy en día el mercado y cómo tú crees que puedes encajarlo. Pues la consola, que es el inventariable, que es el dispositivo tecnológico, si estamos hablando de sistema público, pues es compra. Es compra, no es licitación. O sea, sí que tendrá que licitarse, seguramente. Tendrá que licitarse, sí. Sobre todo si quieres colocar varios. Por ejemplo, se tiene que licitar, se le tiene que dar un código a nivel de la Comunidad Valenciana para que se pueda introducir. Claro, esto es muy chulo porque es, en tu caso concreto, para todo el emprendedor que quiera trabajar en este sector, es un clase 3, con toda la regulación que eso conlleva. Un clase 2B, la versión 1 comercial será un clase 2B, ¿Un clase 2B? Para aplicaciones periféricas. ¿Ah, sí? Incluso si es porque no es implantable, pero se utiliza dentro. No, porque no se utiliza en sistema arterial central, coronarias, sistema nervioso central. Vale. El primer dispositivo es una forma de tener un dispositivo que ya sea atractivo, pero acortar los tiempos de regulatoria de salida al mercado, y luego desarrollar el 3, que serviría para coronaria, sistema nervioso central. Vale. O sea, incluso tienes una expansión de indicaciones. Bueno, pero en cualquier caso, un clase 2B sigue siendo un challenge regulatorio, hay que hacer estudios clínicos, hay que pasar notify bodies, ¿no? Hay que hacer una serie de cosas. Pero una vez tienes todo eso, el emprendedor puede pensar, ya está. No está. Luego tienes que conseguir esos análisis de coste-efectividad que te permitan demostrar que hay un ahorro para poder justificar un precio para que alguien esté dispuesto a pagar ese precio, sea en la privada o sea en la pública, ¿no? Y una vez has conseguido todo eso, que es un challenge gigantesco, viene entonces la adopción del mercado. Porque tú puedes tener un precio, un reembolso, lo que tú quieras, pero eso no implica que el mercado lo vaya a adoptar, no implica que los cirujanos lo vayan a utilizar, ¿no? Entonces ahí la adopción es educación, es líderes de opiniones, congresos, es lobby, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual es un reto mayúsculo, pero es muy bonito. Y aquí va mi punto con lo de antes, ¿no? Incluso para familias ricas, pues decíamos, a menos que seas familias ricas, incluso para familias ricas, esto no se lo pueden evitar. Esto lo tienen que pasar igual. ¿Me explico? Aunque haya mucho dinero detrás, ¿no? El dinero lo simplifica todo, pero aún así, medical device es complicado. Pero muy bien, he entendido más o menos el modelo de negocio. En el caso tuyo, ¿cómo sería el modelo de negocio? Nosotros somos un B2B base. Nosotros vendemos directamente el material y el cliente principal va a ser el productor, el que termina envasando, o incluso la propia empresa de packaging, que también puede aplicarlo para sus clientes. ¿Pero qué le vendes? Nosotros vendemos el material fungible, básicamente. Por ejemplo, en el envasado activo vendemos directamente las bobinas. Tenemos diferentes partners. Nosotros no somos fabricantes, pero sí que tenemos partners que fabrican el producto por nosotros y le vendemos ese material. O depende del tipo de... Hay veces que son clientes muy grandes que dicen, mira, yo no voy a cambiar de proveedor de packaging. Bueno, hablamos con tu proveedor de packaging y incorporamos el insumo para que lo pueda incorporar en tus envases. Pero para que yo visualice ese insumo. Decías bobina, que es una bobina
de un material... Sí, pues bobinas de polietileno, del material. O sea, es el típico film de envasado al uso. Nosotros incorporamos directamente el material, bueno, en el caso del material activo, incorporamos directamente esos aditivos que dan esa funcionalidad al envasado. Eso es una parte, por ejemplo, importante porque no implica costes de implementación. Solo sustituyes tu bobina actual por la nuestra. Vale. Con lo cual tú vendes palets de bobinas a otras compañías que lo quieran utilizar en sus procesos de packaging. Okay. Eso es. ¿Cómo defines en tu caso el pricing? Bueno, pues al final nosotros el precio va determinado un poco el valor, impacto y lo que esté también un poco teniendo en cuenta los márgenes de las industrias. Por ejemplo, la industria agroalimentaria tiene márgenes muy poquitos. Nosotros sabemos que somos competitivos si el producto, el valor que le da, le está suponiendo pues una ventaja. Por ejemplo, el caso más práctico es el antimicrobiano. Pues al final yo te estoy dando un producto que no solamente te va a mejorar o te va a ayudar en la seguridad alimentaria, sino que te va a aumentar la vida útil del producto, con lo cual tú tienes más tiempo para poder vender ese producto. Pero dame un caso muy, muy, muy concreto. O sea, esto es muy interesante lo que acabas de decir. ¿Hay un determinado precio a partir del cual no sois competitivos y no vale la pena que añadan envasado inteligente? ¿A partir de un determinado umbral sí que vale la pena? ¿Cuál es ese precio? Sí, o sea, al final tenemos que tener en cuenta que lo que nosotros estamos vendiendo no le suponga un coste de lo que ya tiene. Entonces, sabemos que determinado material de determinada funcionalidad tiene que tener una ventaja. Si mi ventaja es, por ejemplo, en algunos clientes vale, yo ahora mi producto que me duraba 15 días, ahora me dura 21. Antes yo estaba vendiendo máximo a Alemania, pero ahora puedo llegar a Singapur. Vale, me merece la pena. Quizás para determinados productos que voy a comercializar en Singapur. También lo contrario, ¿no? Podías encontrarte un cliente que no le interesase. Porque prefiere que caduque antes el producto. En vida útil de productos, sobre todo frescos, que no hay muchas soluciones, normalmente lo que quiere el cliente es, si a mí este producto me da más tiempo para poder venderlo y no tirarlo, lo va a querer. Porque al final le interesa. Determinado también hay que tener en cuenta que muchas veces, en función del retailer o los tipos de acuerdo, el que se come las pérdidas alimentarias no es el retailer, es el propio productor. Entonces, si el supermercado no ha podido vender mi producto, me lo como yo. Entonces, claro, también eso le supone una ventaja. En productos frescos está clarísimo. En productos frescos tiene esa aplicación y además una de las ventajas, que esto ya es ventaja tecnológica realmente del producto. Al final, en el caso del antimicrobiano, nosotros no tenemos ningún tipo de aditivo que migre hacia el alimento. Porque si tiene aditivo y lo tienes que clasificar como conservante, ya no puedes tener la clasificación de fresco. Entonces, a nivel tecnológico es una ventaja que actualmente no tienen ese tipo de soluciones, porque al final actuamos directamente con el envasado. ¿Estáis vendiendo ahora mismo en Oscillum? Sí. ¿Ya? Sí, vale. sí. ¿En qué aplicación concreta? Cuéntanos la aplicación hoy que está facturando, la más importante. Pues mira, tenemos diferentes facturaciones. Todos los frescos, al final toda la industria del cárnico, pesquero, etcétera, le interesa. Hay un caso muy particular que además es como el timing perfecto. Ahora mismo, con todo el tema del cambio climático, etcétera, temperaturas de los mares, hay muchos casos de incidencia de listeria, sobre todo en pescados. Entonces, aquellos pescados que actualmente las industrias lo están utilizando, que no se cocinan, estamos hablando de pescados ahumados, etcétera, que tienen mucho riesgo de listeria, en este caso, interesan este tipo de productos, porque es capaz de eliminar, reducir o ralentizar el desarrollo de ese tipo de No hay duda que le interesa, no hay duda que le interesa, pero quiero la respuesta concreta. No hay duda de que hay un mercado que le interesa, pero hoy en día, ¿qué caso estás vendiendo? Pues mira, con productos... Para pescado de listeria. Sí, por ejemplo. En España. Salmón ahumado. Es uno de los casos... Vale. Hoy ya lo estás vendiendo para salmón ahumado en España o en África, perdona. Bueno, Europa en general. ¿En Europa? Sí. Ah, muy bien, muy bien tú. Eso, por ejemplo, lo estamos aplicando ahí. ¿Y cuál es la ventaja aparte de aumentar la vida del producto? Hay otro factor. Actualmente muchas empresas, o la mayoría de las empresas, con toda esta incidencia de listeria, tienen que hacer cada vez más test. Estamos hablando de que alrededor de 300 test al mes, solamente para el patógeno de listeria. Claro, si tú eres capaz de demostrar con esa tecnología que esa incidencia reduce, tus controles también reducen. Tu coste interno de ese control de calidad también reduce. Entonces ya no es solamente el factor de que te aumenta la vida útil, sino que te está reduciendo costes también en ese tipo de test. Entonces, hay casos muy particulares donde el caso de uso no es solamente te doy una ventaja, te doy un valor en el propio envasado, sino que además te estoy reduciendo costes. Eso no ocurre en todos los productos, evidentemente, pero bueno, eso es un caso. Entonces, cuando hacéis el go-to-market
y decidís enfocaros en un nicho muy concreto, ¿cuáles son los criterios que vais a buscar para que ese nicho os salga bien? O sea, yo me estoy imaginando, otra vez, me lanzo a la piscina y tú me corriges. Me estoy imaginando que sean productos de alto valor añadido o productos de corta duración, como nos explicabas antes, donde el coste de adoptar mi tecnología, que tendrá un coste y incrementa un porcentaje el coste del producto final, no suponga un incremento del producto final en más de, yo que sé, me invento, un 10% o un 5%. O sea, lo que quiero entender cuáles son los criterios que vosotros utilizáis para dirigiros al mercado. Sí. Pues uno de ellos es el valor del producto, es decir, productos... Vale. Un caso muy práctico. Producto congelado, no solamente ya a nivel tecnológico, porque al final tienes ahí un control un poco más, sino que el producto congelado es muchísimo más barato. Entonces, y los envases que se utilizan son mucho más baratos también. Entonces, producto congelado es más complicado de entrar. Es más complicado. Productos frescos de alto valor, pues ya es un plus. Ahí tienes una ventaja. Y si además ese producto fresco, el cliente que tú estás buscando puede ser o que su modelo de negocio sea principalmente exportación o que está en ese cambio de exportación donde le das más días de vida útil del producto, pues un punto más. Y si además se junta con que ese productor está teniendo muchos problemas porque les retira muchos productos que no se pueden consumir o porque no se han podido vender por lo que sea, pues otro punto más. ¿No? Entonces al final son diferentes criterios que vas teniendo en cuenta. Aquí un poco es, ya no es tanto en qué producto o qué tipología de empresas encasillas, sino en qué momento encuentras a esa empresa. ¿Cuál es el pain que tienen? Exactamente. Y os estáis enfocando más estoy entendiendo que os estáis enfocando en productores, no en distribuidores ni en retailers, sino en productores. Claro, o sea, al final este producto tiene que aplicarse directamente en el envasado. Estoy hablando del caso del producto de los films con funcionalidades. Tiene que ser en envasado. Entonces, mi cliente final va a ser casi siempre o el propio envasador o la propia empresa de packaging que quiera ofertar eso a un cliente en particular. Entonces, esos son mis dos clientes. Ahora, es verdad que nuestra fuerza de venta no solamente tiene que estar en esos dos. Por ejemplo, en el caso del de packaging, yo tengo que hacer fuerza de venta a sus clientes. Tienes que, qué bueno, es una venta multi-stakeholder, tienes que influir en varios lugares. Sí, o sea, es importante que todos tengan un valor, que el productor del envase tenga suficientemente margen para poder vender este producto, que además al otro le suponga una ventaja porque tenga un problema que le resuelves. Entonces, es verdad que es multifactorial. Si nos vamos a la ética inteligente, añadimos un factor más, el consumidor. Entonces, ahí tienes que ser una tecnología que el consumidor vaya a entender, que el producto vaya a entender, que lo aplica lo entienda. Entonces, hay muchos factores que tienes que tener en cuenta y que cada uno de ellos influye en el anterior. Entonces, para llegar al de detrás del todo, que es tu cliente, tiene que aceptar consumidor, retailer, depende de la tipología de industria y de empresa, el distribuidor y luego tu cliente. Entonces, todos esos tienen que estar convencidos. Tienen que cumplir ahí muchos milagros, ¿no? Pero mira, nada sencillo. Pero esto es importante porque uno podría pensar cuando está empezando, oye, yo solo tengo que convencer al productor y nada más lejos de la verdad, ¿no? Al contrario, por ejemplo, aquí tiene más sentido ir a ver a Mercadona, decirle, oye, tengo esta tecnología, en todos tus productos frescos puedo aportarte valor añadido y no lo tendrás que tirar o no lo tendrán que tirar tus productores. Y Mercadona ya se encargará, no te preocupes, de obligar a todos sus fabricantes a incorporar tu tecnología, ¿no? Eso, o si depende del tipo de producto, te dirá, yo no asumo las pérdidas, con lo cual a mí no me interesa. Efectivamente, muy bueno. Entonces, claro, ahí ya tienes que ir por otra vía. ¿Cómo hago para convencer a de que el producto le puede interesar? Y ahí depende también un poco la fuerza de marca. En marca blanca igual yo no puedo entrar. Pero si tú tienes una marca y esa marca interesa, tú tienes totalmente decisión. Es que, claro, es una especie de... Esto es industria agroalimentaria, que es la más compleja. Luego tenemos farma o cosmética, que ¿Es menos? Punto es mucho más sencilla. ¿Sí? Porque tiene su propia decisión, es tu cliente. Claro que es verdad que son tecnologías que son un poco complemento, ahora comentaré un poco más si queremos, pero en la industria agroalimentaria es mucho más complejo porque ahí tienes que ir midiendo fuerzas. Y los márgenes son muy pequeñitos. Los márgenes son pequeñitos, tienes que medir fuerzas. El caso en el que a lo mejor el retailer te diga, oye, a mí esto no me interesa porque yo no asumo las pérdidas de este producto en particular, quizás tiene otro producto de marca que sí que le interesa o que no tiene la decisión y solo decide el otro. Entonces, claro, el otro tiene decisión sobre packaging, tiene decisión sobre envasado, tiene toda la decisión al completo. Entonces, ahí es más sencillo porque el otro te da igual lo que opine, porque él tiene totalmente... Entonces, ahí tienes que ir midiendo fuerzas de quién decide qué, cómo lo puede aplicar, si a lo mejor el producto es un poquito más caro en este sector,
o sea, en este tipo de productos me voy a un producto de mayor valor añadido. Entonces es muy complejo porque al final se van enredando entre unos y otros y sobre todo, a tener en cuenta, sobre todo en startups, lo que te cuesta vender un producto en una industria. Quizás a lo mejor te merece más la pena enfocar esos recursos en cosmética en nuestro caso, que es mucho más sencillo, que es que igual son 2 reuniones y mándame una muestra porque me interesa, ¿no? Ya. Oye, nos estamos liando un montón, pero es que no podría estar aquí horas y horas hablando con vosotros. Pero vamos a ir avanzando. Me gustaría entender, por seguir contigo, hoy en día, Sí. ¿cuál es la radiografía de la compañía? ¿Cuántos sois? ¿Cómo estáis distribuidos en los equipos? Etcétera. Sí, pues ahora mismo somos 5 personas en el equipo. Y básicamente pues tenemos enfoque. Bueno, antes teníamos un poquito más de enfoque en I+D, ya es verdad que tenemos productos que ya están más desarrollados en ese punto. Entonces ahora mismo el equipo prácticamente todos, bueno, no todos, pero bueno, gran parte de ellos se dedica tanto directa como indirectamente a ventas. O sea, todo el mundo a ventas. Sí, o sea, ahora mismo pues, tenemos personas de marketing que evidentemente hacemos fuerza de pues, campañas online, etcétera, que son las que nos van a hacer como de puerta de entrada, y luego ya tenemos a 2 perfiles en particular que se dedican principalmente a esas puertas de entrada y recopilando, y luego yo estoy un poco entre medio porque yo me dedico a la parte de operaciones. Entonces yo estoy como en la parte de configurar si tenemos pedidos, etcétera. Como dependemos de tanta gente porque tenemos muchísimos intermediarios porque no tenemos capacidad productiva, pues bueno, yo me dedico un poco a la organización de ese punto, pero también a un perfil 50-50 entre operaciones y ventas también. Ya veo, no, claro. Pero vamos, con 5 personas no te queda otra. Claro, y que además hemos dicho este año que ya tenemos los productos, tenemos todo, ventas. O sea, queremos crecer por ventas y queremos seguir creciendo en este punto y vamos a por todas. ¿Cuál es su estimación de ventas para este año y para pues los mira, siguientes? Este año, como hemos tenido más atrasos en base a las estimaciones que teníamos, va a ser más pequeñita. Teníamos una estimación de más de alrededor de 200.000, pero al final van a ser como unos 80.000 euros. Okay. Pero sí que es verdad que del año que viene, como nuestro objetivo va a estar alrededor del 1.700.000 o así. Muy bien. En todo caso, llegar a 80.000 euros ya es un gran logro. Sí. La gente no sabe hasta que lo hace como tú lo estás haciendo ahora, no sabe lo difícil que es vender. Sí. Se piensa que todo lo difícil es la parte de desarrollo de producto, y cuando llegas al go-to-market empieza la fiesta de verdad. Sí. Y en nuestro caso, te digo, al final todas las etapas del emprendimiento que hemos podido tener, desde descubrimiento de mercado, desarrollo de producto, escalabilidad y ventas, teníamos experiencia en ninguna. Bueno, igual la primera, de desarrollo de producto, porque somos técnicos, pero el resto nada. Entonces ha sido como, en cada fase es como, vale, hemos dominado esta fase, ahora empezamos desde cero en la siguiente fase, de la cual ninguno tenemos ni idea. Ventas, ¿cómo hacen ventas? Todavía estamos validando cuál es la mejor cadena de venta o cuál es la mejor estructura. Hemos probado de todo para evaluar. Vale, participamos en eventos. Vale, los eventos que vamos, el problema que nos encontramos es que los que están allí también están vendiendo, no están para comprar. Qué buena este es un buen aprendizaje. Entonces, claro, es como, ¿a qué eventos participamos? Porque, claro, es más complejo. Vale, intentamos hacer campañas de marketing, pero además utilizamos herramientas, por ejemplo, Sales Navigator, que por ahora, oye, no está nada mal. Sí, porque al final te da una lista de clientes, tú puedes ir haciendo y lo vas automatizando, pues a lo mejor con otras herramentas, ¿no? para ir haciendo los puntos. Entonces, o sea, tú eres de estos que me llegan a mí mensajes de LinkedIn automatizados de bots que me van proponiendo. No, es que eso es lo peor, no son bots. Somos nosotros. Sois vosotros, pero automatizados. Uno tras otro, sí. Bueno, automatizados tampoco, porque al final todas esas listas las tenemos que hacer. Y es que, claro, el balance está aquí en los recursos en tiempo que estoy aplicando a esta herramienta me merece la pena, porque además necesitamos probar todas las herramientas posibles en el menor tiempo posible. Qué bueno. Para poder ver cuál es de todas la que nos funciona, ¿no? Entonces, claro, vas teniendo cosas que son totalmente contrarias. En algunos eventos son complicados, en otros eventos, pues oye, te ha venido bastante bien. Participas en un evento muy pequeñito que nadie te va a conocer y de repente pues te sale un potencial lead, o de repente, oye, que esta empresa que he visto que está hablando con vosotros, me ha hablado de vosotros y me interesa. Entonces al final es como esa parte de construir cuál es la mejor el mejor canal de ventas es complejo. Se ve que te lo estás pasando bien, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, bueno, al final... Menuda carrera, ¿eh? Pero esto es... Sí, esto es mejor que un máster, ya te lo puedo asegurar. O sea, al final empiezas a entender esa mentalidad de hay que probar todo, vamos a ver qué es lo que funciona, vamos a ver cómo lo validamos y a ver qué tal. Y vas aprendiendo, pues eso, oye, en este evento o los eventos que hemos participado, todo el mundo que está allí está para vender y no para comprar. Luis, y te pregunto, ¿tienes miedo de fallar? No, a este punto ya creo que no. Qué bueno esto que dices. Creo que no. O sea, porque al final yo creo que cuando inicias en este punto ya asumes
por las posibilidades asumes que vas a fallar. ¿Qué es lo y peor que puede no pasar si aceptas. fallas? Claro, es que al final, con toda la carrera que te has construido, nosotros lo comentamos siempre, ¿no? Es decir, bueno, ahora es verdad que estamos en una etapa un poquito más estable de crecimiento, entonces vemos menos esa posibilidad, pero en las etapas en las que hemos ido viendo que nos estaba costando encontrar un cliente, que nos estaba costando tal, hemos llegado a ese punto de, vale, ¿y si no? ¿Qué pasa? Pues nada, has tenido 3, 4 años de un aprendizaje súper intenso, un aprendizaje que además es súper atractivo para las empresas si te quieres ir al sector privado, y si no, pues bueno, pues inicias otra, si te gusta el tema de emprendimiento, ¿no? Y tienes esa capacidad y todavía tienes resistencia. Y nosotros vemos que cuando una startup fracasa, en el punto en el que están ellos, por ejemplo, lo peor que le puede pasar es que le contrate una gran empresa de directivo para algo, porque el aprendizaje que tienen es brutal, ¿no? Así es. Viendo todo lo que es Eso es. los componentes de una empresa en conjunto, ¿no? Todas las partes ahí. Sí, sí. Es que hay fases y fases vitales en la vida de una persona, ¿no? Pero en la fase en la que os encontráis vosotros, yo muchas veces en universidades, en programas de grados y de posgrado, la gente me pregunta, hombre, pero es que es muy arriesgado, es que me da mucho miedo y tal. ¿Pero arriesgado de qué? No estás arriesgando nada, estás arriesgando tu tiempo. Sí, bueno, claro. Ok, Pero- tiempo, pero el aprendizaje que estás teniendo, en el peor de los casos, si va mal, cierras la compañía y a otra cosa y ya está. Total. Y ya está. Hombre, Sí, si no sí, haces ninguna locura como dar avales personales y cosas por el estilo, que también hay algunos que lo dan, ¿eh? Pero si no haces eso, ese es el peor riesgo. Con lo cual, Absolutamente, absolutamente. Muy También bien. es verdad que desde mi posición, una de las partes, yo no tengo cargas familiares. Claro, si estoy pensando en el perfil de Sí, una sí. familia que a lo mejor se arriesga todo a un emprendimiento, Eso es tiene otra que película. salirle, claro, porque es que no tiene otra alternativa. Pero bueno, en mi caso, pues no hay miedo, porque al final es verdad que cuesta mucho entender eso de si fracasa, pues no pasa nada. Cuesta mucho porque, claro, tú No en estamos ese momento acostumbrados. estás pensando que estás arriesgando todo tal, a lo mejor tienes familiares que te están diciendo, oye, vete mejor por un máster o cualquier cosita de estas, pero sí que es verdad que cuesta mucho entender que la empresa no salga no es un fallo, porque realmente tú has tenido experiencia. Al igual que si te despiden o te vas a una empresa, no es un fallo, es un cambio. Pues es un poco parecido, pero Ya. cuesta mucho entenderlo y durante el desarrollo tienes ese miedo, claro. Y en tu caso concreto, David, ¿hay miedo al fallo, al fracaso? No, ya llegado a esta fase no. Yo lo único que ahora ya tampoco lo pienso así, que he podido llegar a pensar en ese supuesto, es cómo explicar a amigos, familiares, colegas que esto fracasó, ¿no? Cuando ha sido y sigue siendo tan prometedor y una solución que parece que pueda ayudar a millones de personas, como hablábamos, ¿no? El que eso se fracasara por lo que fuera, por un error, o no por un error, sino porque llega un inconveniente que es demoledor, ¿no? para la empresa y tienes que cerrar, tener que explicarlo, porque es complejo Ya. el emprendimiento, y es complejo explicar por qué una empresa ha tenido que fracasar cuando su propuesta de valor era tan interesante como sigue siendo Ya. Intara hoy en día. Sí. O sea que, no, más allá de eso, yo no pienso en un escenario malo, ni mucho menos. Aprendizaje y crecimiento. Es que el éxito es el escenario menos probable, pero con una probabilidad bajísima. O sea, es al revés, ¿no? Conseguir que tu producto llegue al mercado y salve muchas vidas como sueñas, es algo que es francamente Enorme. muy difícil, y si hacemos cálculos probabilísticos, pues con probabilidades muy bajas. Lo normal es que no llegar, ¿no? Y por eso hay que persistir y persistir y persistir, y cada vez que vas superando una etapa, las probabilidades van incrementándose infinitesimalmente, y poquito a poquito vas llegando al objetivo, ¿no? Pero al final, yo entiendo este miedo, yo también lo he tenido, el que estás comentando ahora, hasta que comprendes que, so what, a mí me da igual lo que piden los demás, me da igual lo que pide, y lo voy a decir así, incluso mi familia, me da igual lo que pide mi familia. Lo único que le tiene que importar es a mí conmigo mismo, si me he esforzado todo lo que me había comprometido conmigo mismo o no, y si lo he dado todo y no lo he conseguido, pues no lo he conseguido, ya está. Alguien lo tenía que intentar, y yo lo tenía que intentar por mí mismo, porque si no, cuando tuviera 80 años, me hubiera sentido arrepentido de no haberlo intentado, ¿no? Así es. ¿No? O sea que, muy bien. ¿Cómo estáis vosotros ahora mismo? Equipo, etcétera. Equipo cambiante, muy cambiante. Además, es oficial desde hace 2 semanas que hemos pasado de ser 1 yo a ser 3. Muy bien. O sea, ya Salva, tienes que es el nóminas. nuevo CEO.
Ajá. No, nóminas todavía, me temo que no. Contacté con estas personas ya hace un año y me pidieron, oye, un tiempo para aprender, para conocer el proyecto, para ver realmente si nos enganchamos, sin nada a cambio, etcétera. Y bueno, la verdad es que han hecho un gran trabajo, aportando mucho valor a la empresa. La forma en la que ahora se presenta Valus Medical es mucho más profesionalizada. Vienen del mundo empresarial, del mundo de la distribución, con bastante experiencia. Están acostumbrados a tratar en despachos con médicos, con administradores. Y bueno, pues estamos pendientes de formalizarla, pero realmente ya es un contrato privado para que tener un nuevo CEO, Valus Medical, y la otra persona un responsable técnico del producto, que es algo junto con lo que hablábamos de la distribución, que me planteé yo desde el principio que quería. Hablo ahora de la regulatoria, de empezar a empezar ese camino desde muy pronto, ¿no? Entonces, el responsable técnico del producto es una figura que va a ser necesaria en 2-3 años para tener el mercado CE y ya tenemos a una persona. O sea que sin nóminas, pero con una promesa de que eso va a llegar y con un equity, lógicamente. Muy bien, claro, al final hay que pagar de alguna manera, ¿no? Sí. O con caricias, o con equity, o con una nómina, que es lo que al final va a acabar pasando. Muy bien. Oye, en tu caso concreto, hay varios cirujanos, no muchos, evidentemente, pero hay algunos cirujanos ya en España, o médicos en España, que han emprendido, ¿no? Normalmente siempre encuentran a un co-founder, ¿no? O a un ingeniero, a un lo que sea, y se lanzan a la aventura a crear una nueva tecnología. Y estoy pensando, por ejemplo, en Anaconda, estoy pensando, por ejemplo, en Aortix, que además es un cirujano vascular, el doctor Riambao. Entonces, ¿cómo has tenido conversaciones con otros médicos, emprendedores, con otros cirujanos, emprendedores, para ver cómo ha ido su camino? Sí, con Vicente Riambao, precisamente, que forma parte del advisor científico de Valus Medical. Ah, mira. Sí, no he hablado como persona que está nominada porque es el advisor científico. Y con Enrique Rocher, que también conocerás de VB Devices. ¡Wow! Que menudos dos emprendedores. Sí, con ellos dos he hablado bastante y me han dado un poquito su impresión. Riambao, que es advisor, incluso pues sigue ahí en el proyecto ayudándome. Llegará el momento en que, bueno, pues ya le toque turno para poner pasta también, ¿eh? Poner pasta, estamos abiertos a todos, aprovechando la difusión ahora, estamos abiertos siempre, ¿no? Dice que cuando un emprendedor no está en ronda, ¿no? Escuché yo en algún podcast de emprendedores también. Efectivamente. Te puedo asegurar que llega un momento en que no es necesario, ¿eh? O al menos no es necesario para sobrevivir, que esto es maravilloso. En el momento que llegas a break-even o a cash flow positivo, yo siempre digo que ese fue mi momento. Pasas por muchos momentos a lo largo del ciclo, pero es verdad que cuando llegas a cash flow positivo, yo ahora tengo muchos marrones, como cualquier empresario, pero mis marrones no tienen nada que ver con los marrones del cash flow negativo. Nada que ver. Entonces, sí, se llega a ese momento, amigo mío. Pero en cualquier cosa, Riambao y Roche son grandísimos emprendedores. Lo han demostrado con sus respectivas compañías. Lo que están haciendo es brutal. Tengo la suerte de tenerlos como amigos y de haberlos invitado al podcast de Bioemprendedores y me alegra que estén teniendo conversaciones contigo y ayudando en lo que pueda, ¿no? O sea que muy bien. Rondas. ¿Okay? Decías que siempre estamos en rondas. Bueno, nosotros estamos en una pre-seed ahora. Buscamos unos 500.000 euros, de 500 a 700.000, con una valoración pre-money de 3.500.000 muy bien. euros. Y bueno, pues esta es una pre-seed. Ya digo, hemos conseguido del Family and Friends pues lo suficiente para emprender lo que es la solicitud de las patentes en fase nacional, que es un dinero. Sobre la IP no lo he comentado, tenemos un modelo de utilidad en España vigente, y la PCT europea que se aprobó inicialmente, pero estamos ahora pendientes de la fase nacional de patentes en todos los países de interés, Estados Unidos, Europa, Asia, etcétera. Y bueno, pues ahora estamos en esa ronda pre-seed, a ver si conseguimos pues para ¿para hacer qué? El MVP. Okay. El MVP. La empresa de ingeniería ya la tenemos hablado, los presupuestos, el proyecto ya está definido y es tener el dinero.
Y empezar la regulatoria con la fase preclínica. En cuanto tengamos el MVP, poder hacer ya las primeras ¿Queréis pruebas. congelar el diseño? El MVP es congelar el diseño del producto Sí. para poder hacer los primeros estudios en animales, entiendo. Sí, en animales no O en necesariamente. modelos. No, en modelos. No va vale. a ser necesario en animales, pensamos. Vale. Pero todo esto es lo que vamos a definir con la empresa de regulatoria, que también la tenemos contactada con un proyecto, etcétera, por escrito. Y bueno, pues Muy bien. O sea, que con este dinero llegáis a congelar diseño, a MVP. Perfecto. Sí. Luego tendréis que levantar dinero para iniciar los estudios. Pero Correcto, con esto llegáis hasta correcto. MVP. ¿Tenéis en este momento algún lead investor? ¿O estáis Sí. justo empezando? tenemos lead investor. ¿Ya tenéis lead investor? Sí. Muy bien, muy bien. Cirujanos vasculares y empresas de distribución comercial. Muy bien, pues oye, un llamado aquí a todo el mundo a que se ponga en contacto con vosotros. Yo ya te pasaré algún contacto de gente que está interesada en Fantástico, gracias. cirugía vascular que le puede interesar el proyecto. Muy bien. ¿Vale? Y en tu caso, rondas. Bueno, en nuestro caso un poco más complejo. Es verdad que estamos enfocados sobre todo en el tema de ventas. Entonces, como bien decía, ¿no? El dinero siempre es bienvenido. Hay una compañera del mundillo que dice, no busco dinero, pero tengo gastos. Pues un poco parecido. Me gusta esto. Pero sí que es verdad que nosotros actualmente estamos más enfocados porque es verdad que ahora ya tenemos ahí un punto en ese origen de ventas en el que va a haber un espacio entre que yo tengo que comprar el material antes de facturarlo, pues ahí estamos buscando ese dinero, ¿no? para poder comprar stock. Exactamente, tanto no solamente stock, sino el crecimiento Vale. en ese punto. Y sí que es verdad que no lo clasifico como una ronda como tal, aunque bueno, tendrá que definirse como tal, y el perfil que buscamos, sobre todo, si es algo interesante, que es lo que estamos más enfocados, es un partner industrial, alguien que conozca la industria y que nos pueda apoyar. ¿Pero tanto ya en habéis producción. levantado ronda en el pasado? No, nosotros somos ¿No? un caso un poco más... ¿Bootstrapping total? Sí. Nosotros hemos estado... A ver, es verdad que nosotros lo que hemos conseguido ha sido financiación pública para el desarrollo del producto a través de una línea de CDT, o alrededor de un ¿Cuánto? proyecto de 2,5 millones. Joder, tío. Claro, Entonces ahí hemos ¿Qué te podido... parecen 2,5 millones? No Hemos está podido nada mal. desarrollar... Muy bien. Hemos podido desarrollar todo el tema de la Confirmo. tecnología y por eso estamos ahora toda en esta parte de venta sobre todo. Entonces, es verdad que la necesidad de caja vendrá principalmente para poder expandir las ventas, ¿no? Para hacerlo de forma más acelerada. Y si buscamos un partner que se pueda involucrar, evidentemente, pero sobre todo que sea industrial. Es decir, alguien que conozca bastante de la industria. Es verdad que esa rueda nosotros del tema de la inversión, buscamos a alguien que se quede. Que confíe en nosotros, que nos dé su apoyo en el sentido de producción, de ventas, de conocimiento, de desarrollo, es decir, ese apoyo más allá, no tanto un inversor, digamos... Buscáis inversor a largo plazo. Eso es, exactamente. Que no tenga pretensiones de salida en el corto. Okay, exactamente. Entendidísimo. Un poco ese perfil. Entendidísimo. Oye, muy bien, chicos. Vamos llegando al final. Me gustaría ahora, si os parece, preguntaros un poquito más cositas a nivel personal, ¿eh? Y que la audiencia sepa quiénes sois a nivel friki, ¿eh? Quiénes sois más allá de los empresarios que están montando Valux y Auxilium. ¿Os parece? Y empezamos por Javier para fastidiarlo un poco. Vale. Javier, para ti un lugar especial para perderte, amigo mío. A mí siempre la montaña, porque soy trail runner, entonces me gusta muchísimo ir a desconectar ahí a correr media maratones ahí a la montaña, y si puedo también entre semana me escapo lo que me deje las niñas y la familia. Sí. y las... ¿Pero haces maratones? Sí, claro, 3 o 4 al año. ¿Qué de montaña. dices? Sí, pero bueno, al final ahí ya sí, son muchos años ahí. Muy bien, muy bien. O sea que hay que desconectar. Muy bien. Al final... Un lugar para perderte, Luis. Pues mira, yo tengo una cierta atracción. Yo no soy de la Comunidad Valenciana, yo soy de Huelva, ¿no? Cuando vine aquí estudiando tuve la oportunidad de conocer toda la zona de la Marina Alta de aquí de Alicante. Y es una de las zonas donde, aparte de haber creado amigos que son de esa zona, es bastante especial para mí. No sé, porque siempre cuando tengo un hueco, oye, vamos a hacer un viaje, tal, acabo allí. Ah, sí. Por lo que sea. Es como, vale, da igual, volvamos al sitio de siempre. Entonces, para mí es bastante especial por la combinación de... Muy bien. Os perdéis muy cerca, Los dos. Sí, Muy sí, bien. no, al final... Las montañas De cualquier parte del mundo. de cualquier sitio. parte del mundo. Muy bien, muy bien. ¿Y en tu caso? Bueno, en mi caso, centros históricos de ciudades, pueblos españoles. Sí, me gusta mucho la historia y pasear por centros históricos de nuestras fantásticas ciudades. También de alguna europea. O sea, es una historia común, al fin y al cabo. Es lo que, O sea, a ti te gusta ver piedra, ¿eh? Sí.
Sí, sí, sí. Mi exmujer le gustaba mucho el piedra, yo me volvía loco con esto. Muy bien, una comida favorita que tengas, Javier. Pues mira, yo soy de Alicante, pero voy a decir el arroz con costra de aquí de Elche, ¿eh? Sí, arroz con costra, esto lo tengo que probar. Sí. A ver si me da tiempo hoy. Arroz con costra, muy bien. ¿Y en tu caso? Claro, clarísima, son los macarrones boloñesa de mi madre. Es que es Sí, ¿eh? el plato... Cada vez que voy es como... Bueno, ahora que no como carne, etcétera, pero bueno, hay alternativas, pero es el plato estrella. Ah, ya no comes carne. Cuéntanos No. por qué. Bueno, no hay una razón muy profunda detrás de Es todo. un tema de Realmente es como convencimiento algo... personal. Sí, bueno, es algo que yo creo que se juntaron varios factores. Anteriormente tampoco es que consumiese mucho, pero con determinados amigos que querían probar el tema del veganismo en su momento, dijimos, vale, vamos a probar. Yo no soy vegano, quiero decir, lo único que no como es carne, pero bueno, pescado, etcétera, sí. Y bueno, pues inicié un poco como tal pero no hay una especie de decisión más profunda más allá que... ¿Y saben igual de bien los macarrones a la boloñesa? ¿Lo puedes hacer? Sí, es que, claro, hombre, si Vale. tienes la técnica, la puedes hacer muy bien. Sí, muy sí. bien, estupendo. Una comida favorita. Pues mira, un plato, como ha dicho Luis, de mi madre, pero en este caso el arroz, me da igual el que sea. El listón está tan alto que es que no me decepcionan absolutamente todos los arroces, empezando por los que yo hago. Sí, ¿eh? Y siguiendo por los que puedo probar en los restaurantes y tal. O sea, el listón está realmente alto, así que el arroz... Joder, si te el que consigo un sea, inversor me tienes que invitar a tu casa a está comer hecho. el arroz Está con tu hecho, madre. está Madre hecho. mía. Yo soy fan del arroz, fan total. Y si me dices que tu madre lo cocina bien, tendremos que ir un día. Estás en la provincia adecuada. Sí, Alicante, ¿eh? ahí. Bueno, es que yo veraneo siempre, muy cerquita. Muy cerquita. Yo veraneo en el Ebro, en las casas del Canal. Sí, sí. Y ahí, claro, ahí se hace un arroz también fantástico. Soy un fan. Referente vital. O profesional, o si tienes, si no tienes. Es que yo, mira, fíjate, no soy tampoco de las personas que tampoco son fanáticas de nadie, porque tengo cosas que me gustan, mucha gente y tal, pero otras que entiendo que las personas... Pero bueno, ahora de los últimos tiempos y tal, que yo ya hace tiempo que también lo conocía porque estuve en la Politécnica de Cataluña y me lo presentó Soler Parellada, es Sí. Xavier Marcet, que es muy de Sí. management y tal Sí, ahí. muy bueno. Pues dentro de tal, oye, pues mira, a nivel profesional me gusta también porque tiene mucho sentido común y vemos todos, nos reflejamos, ¿no?, en el día a día de muchas cosas que pasan ahí en el Muy reflexivo. trabajo, sí, muy reflexiva. Sí. Yo tuve la suerte de tenerlo como profesor en el MBA y es una persona que impresiona. Impresiona Sí, sí. no solamente por escucharlo en tanto, sino en el día a día impresiona. Sí. Una persona muy interesante. Yo estoy pensando, pero me pasa un poco igual. No tengo un referente así muy claro. Tengo diferentes intereses, etcétera, pero no sabría decirte una persona en particular o nada en particular sobre referentes. No hay que tener, ¿eh? O sea, está sí, bien. sí, es sí, una buena no, respuesta. la verdad que... ¿Y en tu caso? Bueno, yo es que pienso que me ha influido tantas personas que hasta ser lo que soy ahora en la actualidad que no podría, sería injusto decir a una persona en concreto, o sea, más allá de mi padre. Claro, Bueno. lógicamente, mi padre, si tengo que decir una persona... Que además no fue como médico. No es médico, Mm. es abogado. Es abogado. Sí. Bueno, que también son los abogados también. Les toca trabajar un ratito, ¿eh? Altas horas. Esto de trabajar altas horas lo has visto siempre en casa. Sí, ¿eh? ya lo creo. Muy bien. Un contenido que consumas habitualmente, que consumáis habitualmente, no es broma. En forma de lo que sea, en forma de serie, película, podcast, puede ser también libro, cómic, un contenido que consumáis que podáis recomendar a la audiencia. Pues yo recomiendo Bioemprendedores, y lo digo en serio, ¿eh? No, pero El guiño se todo ha el visto, podcast ¿eh? que sean de experiencias emprendedoras, yo creo que al final, Muy yo lo que bien. decía, igual que en la universidad, yo también soy profesor asociado aquí de creación de empresas, también, y al final toda la metodología de estudio de casos, pero es que ahora tenemos los podcasts que es el estudio de caso contado por los propios protagonistas, y eso está muy bien. la sí. verdad que está muy bien, porque es prácticamente de donde más uno interioriza Míramelo. todas las mierdas que le han pasado a los demás. Sí, Es sí. bueno saberlas, ¿no? Con que te quedes con el 20%, suficiente, ¿no? Yo creo que se aprende y está viendo la gente que se identifica, que nadie es perfecto, ni muchísimo menos cuando está empezando, que todo el mundo pues tiene sus carencias, los equipos tienen sus carencias,
y que la gente lo resuelve muchas veces como puede, ¿no? Y tanto. Porque a Y veces son personas también reales. Correcto. Vemos ahí en comunicaciones cosas que empresas perfectas que yo creo que eso no existe. No existe y es irreal, ¿no? Así es, así es. Me quedo con el estudio de casos contados por los protagonistas. Esto me ha gustado, te lo voy a copiar. Pero dame otro contenido que no sea Bioemprendedores. Algo que pueda poner en el booklet. Sí, bueno, yo también a nosotros le recomendamos mucho el podcast de ICNIC, que son bueno. ya muy de startup, que es también similar, pero en caso ya que no son tampoco de health o deep tech, ahí, que es bastante diferente, porque al final el roadmap de las empresas, lo nuestro, va mucho más a incluso financiación pública al principio de esto con eso. Y lo otro ya es más proyectos que se hagan más digitales, modelos de negocio bastante, entre comillas, ahí distintos. Y es que de contenido... Vale. Eres muy de podcast, tú, por lo que veo. Es que al final también con niños pequeños, esto, lo único que puedes ahora mismo consumir por ahí son podcasts más que ponerte a leer que no te dejan realmente ahí. Pero bueno, a nivel personal siempre me ha gustado también mucho los temas de cosmología, porque cuando tienes mucho estrés parece que relativizas y dices que si somos una mierda en este mundo y te vas a ver cosas así también ahí de cosmología un poco para relativizar y bajar ahí el estrés ahí. Entonces de esto ahí, vamos, el último libro que creo que me leí, que ya hace tiempo, es Los 3 primeros minutos del universo, que es de 1970 y algo, pero es estupendo ahí de cómo, ¿no? Entonces, cómo de pequeños somos. Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y en tu caso, Luis? Bueno, yo es verdad que tampoco soy muy consumidor de podcast y tal. Yo creo que me quedo en YouTube. Soy bastante de ver cosas visuales, bueno, aparte de series, de Netflix, etcétera. Pero, y bueno, y el vicio que estoy intentando quitar, que es lo típico de Instagram con los Reels, etcétera, que eso es absolutamente basura, pero bueno. Pero sí que hay un par de contenidos de YouTube, 2 cuentas, que son las que sigo un poquito más, sobre todo cuando tengo un tiempo y pues cocinar, etcétera. Que una de ellas es una cuenta también de divulgación científica, que es Quantum Fracture, que de hecho dentro de poquito viene... Quantum Fracture, que básicamente habla de física, sobre todo física cuántica, etcétera, pero bueno, en general de física, muy interesante. Y bueno, cuando quiero reírme un rato, etcétera, que bueno, aquí Paco también va a estar de acuerdo, es La Ruina, que lo escuché todos los vídeos. La Ruina, Sí, que es básicamente pues de humor. Son dos chicos que van a teatro, etcétera, y el contenido consiste principalmente en subir a gente que cuente el peor momento de su vida o uno de los más vergonzosos, ¿no? Entonces, me lo apunto esto. Es muy, muy interesante. No me pierdo ni uno. Oye, ¿por qué has citado a Paco aquí? Porque, bueno, también es bastante fan, sí. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Un saludo a Paco desde aquí. ¿Y en tu caso? Bien, bueno, tengo el vicio de comprarme libros que no termino de leer, que leo parcial o nada, porque me gusta mucho la psicología, la física y la filosofía, ¿no? Yo en otra vida seré físico. ¿Ah, sí? Sí, sería físico, no me cabe ninguna duda. Me fascina entender cómo funciona últimamente también la mente humana, ¿no? Por lo de la psicología, la filosofía que hablábamos. Y bueno, pues leo Roger Penrose, Schrödinger... pero esto es muy elevado, ¿eh? Jung... Sí, bueno, no siempre entiendo lo que leo. Claro, yo tengo un libro de Roger Penrose y no me entero de nada. Pero nada, o sea, lo tengo ahí aparcado. Sí. Y bueno, pues esto es... Qué bueno, qué chulo. Qué chulo, mira, ahí van saliendo las fricadas. Chicos, una última pregunta. Una rutina muy marcada, friki a poder ser, que tengáis. Un hábito para conectar, para desconectar, o rutina en general de cada día. Empezar vosotros. Vamos esperando. Luis. A ver, yo no tengo una rutina rara, friki, pero sí que tengo como tampoco obsesión, pero si tengo que hacer algo, siempre intento estar 1 hora, si tengo alguna cita, cualquier cosa por las mañanas, me despierto siempre 1 hora antes del momento en el que tengo que salir, porque esa hora de silencio y de estar tomándome un café que al final se queda frío, me relaja muchísimo. O sea, es como mi momento solo, que no tengo ni teléfonos, bueno, tengo el teléfono, pero no tengo temas de trabajo, no tengo nadie que me pueda escribir cualquier cosa, no hay ruido. Estoy yo y el café. Qué bueno, las mañanas. Pues yo, por la pregunta, lo pienso y ostras, no es friki, pero al final yo a mitad de mañana aquí también me salgo con mi plátano a comérmelo.
y me doy una vuelta por el campus para ver cómo dan las obras, como los... Hostia, qué Pero bueno. es que el tema de desconectar en medio de esto te recarga mucho mentalmente o te baja. Sí, Sí. vuelves o entras... ¿Pero te gusta ir a ver las obras? Sí, yo veo las obras aquí, a ver cómo van. ¿En tu caso? En mi caso, cocinar, ¿no? Que no es algo que haga a diario, ni mucho menos los fines de semana es lo que puedo. A lo mejor porque, bueno, como cuando un cirujano opera, ¿no? Es una actividad manual y también intelectual y que, bueno, que puede acabar casi siempre en un resultado satisfactorio. Como el arroz. Como el arroz. Yo, de hecho, he llegado a volver de una guardia, de operar, de urgencia a la 1 de madrugada y ponerme a cocinar en casa. Dices, Sí. wow. Porque era lo que me pedía el cuerpo y me aislaba de lo que no tenía ganas de dormir, no tenía sueño y olvidaba un poquito lo que había pasado o en cualquier caso desconectaba para luego descansar mejor, sí. Oye, pues muy bien. Pues hasta aquí hemos llegado, chicos. Ha sido un verdadero placer venir hasta aquí, hasta el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche y compartir con vosotros, conocer a Valux, conocer a Auxilium. Por cierto, me tienes que regalar una camiseta de Auxilium. Sí, claro. Que has venido aquí a hacer publicidad y me gustaría tener una. La dejo por si acaso Muy que lo bien. puedan ver en todo momento. Y Javier, espero que me invites a más salados como este. He aprendido muchísimo y me lo he pasado muy bien. Por supuesto, claro que sí. Venga. Un placer tenerte aquí. El mejor de los éxitos, chicos. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.